es una felicidad que se haya conseguido financiar para trombosis venosa profunda el primero de los anticoagulantes orales de acción directa, puesto que ya sabéis que llevan en el mercado, yo creo que fue aprobado por la EMA, Dabigatran, el primero en el año 2009, y la utilización en este campo, como ha estado restringida por la financiación, pues siempre ha dependido un poco pues, del empeño de los profesionales guiados por las guías clínicas y la colaboración la mayor parte de las veces de los pacientes para la financiación. Y eso pues ha dado lugar a que la penetración de estos fármacos en este campo en España, ya en este registro de RIETE del año, creo que es del año 2019, pues era muy inferior a lo que estaba ocurriendo pues, en el resto de Europa, en Estados Unidos, donde se veía que se utilizaban más. Ahí a la derecha veis, el primero que empezó fue el Dabigatran, no fue el que más se usó en este escenario. El Rivaroxaban siempre tuvo muchísima cuota de mercado, y ya veis ahí también en ascendente a Pixaban, con unos estudios espectaculares, el Oxaban, bueno, todos ellos veréis después que os iré contando así las peculiaridades de cada uno. Entonces, bueno, yo en principio en la charla os voy a hablar de estos temas, os hablaré un poquito de epidemiología, de fisiopatología, de factores de riesgo, modalidades de tratamiento, la duración del tratamiento, para que tengáis una idea, y unas pinceladas sobre poblaciones especiales, cuál es el fármaco ideal en estas poblaciones y ya las conclusiones. Entonces, en un breve recordatorio de epidemiología, recordar que la enfermedad tromboembólica venosa no es cualquier enfermedad, es la tercera causa de patología vascular más frecuente. Hay más de 10 millones de casos cada año en todo el mundo, 1,5 de ellos en Europa. La forma más prevalente es la trombosis venosa profunda, la manifestación, con 45 a 117 casos por cada 100.000 habitantes, y la embolia pulmonar, que es la misma enfermedad, pero digamos que con una manifestación más grave, menos casos, de 29 a 78. Vemos que últimamente la incidencia de esta enfermedad está aumentando. Bueno, pues está aumentando porque han mejorado muchísimo los métodos diagnósticos. Yo creo que los clínicos también estamos más susceptibles o más suspicaces, lo sospechamos quizá con las estrategias diagnósticas más aceptadas, porque es una enfermedad a veces difícil de diagnosticar porque no tiene síntomas o signos específicos. Aumenta la población en riesgo, sabéis que con el envejecimiento de la población pues es más prevalente, sobre todo también la población oncológica es uno de cada 5 pacientes son oncológicos, los pacientes oncológicos cada vez viven más, hubo muchísimas mejoras en los tratamientos oncológicos y esto hace que se diagnostiquen muchísimos casos, incluso de manera incidental, pacientes oncológicos que van a hacerse un TAC de esta viaje por otra cosa, aparece una embolia pulmonar, y parece que se ralentiza, disminuye un poco la mortalidad y la estancia hospitalaria por embolia pulmonar. Entonces, bueno, tenemos un gran volumen de pacientes a los que deberemos de atender. La forma de presentación más habitual es la trombosis venosa profunda, más de un 50%, aunque dicen algunas series de autopsias que si hiciéramos autopsias a todos los pacientes, pues a lo mejor incluso habría más embolias de pulmón, porque muchas veces no se llega a confirmar la embolia de pulmón. Y el diagnóstico y el tratamiento de la trombosis venosa profunda es fundamental pues para que el paciente tenga el trombo estabilizado cuanto antes y no llegue a producir la embolia pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, veis aquí son todo datos, cuántos casos hay, la incidencia, 20.000 pacientes al año en España. El tratamiento, en este caso, no es como en la fibrilación auricular. Aquí el tratamiento, la trombosis ya está establecida. No estamos hablando de prevención. Entonces, es muy importante la calidad de la anticoagulación en estos 3 primeros meses de tratamiento, como os diré a posteriori. ¿Por qué? Porque esto va a influir en que los pacientes que reciben un tratamiento anticoagulante adecuado van a tener menos probabilidades de síndrome postrombótico, que puede ser tanto en la pierna como hipertensión tromboembólica crónica, pulmonar, y van a tener menos posibilidades de recurrencia. Por lo tanto, es muy importante que afinemos bien el tratamiento en esos primeros meses tras el diagnóstico. La embolia pulmonar, pues ya sabemos que es la manifestación más grave, y es tan grave que 1 de cada 3 pacientes que se mueren por embolia pulmonar no se han diagnosticado antes de su fallecimiento. El diagnóstico es post-mortem. Y esto, bueno, pues esto nos da un poco de pena, ¿no? De pérdida de oportunidad del paciente. Muchas veces gente que nos comentan que se ha muerto de manera súbita, todo el mundo dice un infarto, y no, porque la tercera causa de muerte tras el ictus y tras el infarto de miocardio está ahí la embolia pulmonar, ¿no?
Y además hay que tener en cuenta que no es una enfermedad aguda. La enfermedad tromboembólica es una enfermedad que es recurrente, que un 30% de los pacientes en 10 años va a recurrir, o sea, 1 de cada 3 pacientes que vemos va a recurrir. Sabemos que la probabilidad de recurrencia es sobre todo máxima al principio, muerte por embolia, embolia pulmonar en la primera semana, en los primeros 6 a 12 meses tras el evento, pero realmente el riesgo nunca desaparece. De hecho, el principal factor de riesgo para tener un nuevo episodio es haber tenido un antecedente previo y eso nunca lo debemos de olvidar en estos pacientes. Entonces, en la fisiopatología, un breve recordatorio, sabéis, os acordáis de la tríada de Virchow, influye la estasis venosa, la disfunción endotelial y la hipercoagulabilidad. Entonces, veremos después en los factores de riesgo que estos 3 factores van a ser el pilar angular de la mayoría de los pacientes. Sabemos que en la mayoría de los pacientes van a sumarse varios factores. En los pacientes que tienen varices, que están inmovilizados por una cirugía, que han tenido un traumatismo, la disfunción endotelial, pues eso, los catéteres, los traumatismos, la disfunción endotelial también la producen a veces muchos fármacos, muchas enfermedades inflamatorias, la quimioterapia y luego, por supuesto, los factores de la coagulación, tanto en forma de alteraciones genéticas que nos predisponen a la trombosis, como la trombofilia del enfermo oncológico, los anticonceptivos orales, etcétera, van a hacer que sea todo una coctelera que va a dar lugar a favorecer la formación de un trombo en las venas de las piernas. Y estos trombos tienen la particularidad distinta de los trombos arteriales a que tienen poca tendencia en las primeras fases a adherirse al endotelio, son muy fiables y tienen capacidad de migración y pueden soltarse con una embolia pulmonar fatal y derivar en la muerte del paciente. Veis ahí que también participa no solo la cascada de la coagulación, participa también las plaquetas. De hecho, los antiagregantes plaquetarios, aunque no hablé en mi charla y por si alguien me lo pregunta, también tienen un papel muy fundamental en la trombosis venosa, como sabemos desde hace tiempo. Y bueno, como factores de riesgo derivado de estos 3 pilares, pues veis ahí el reposo, la inmovilidad, la insuficiencia cardíaca por los edemas, los pacientes críticos, el shock, la hipercoagulabilidad con todos esos, el embarazo, los anticonceptivos, los traumatismos, las neoplasias, el síndrome antifosfolípido y las lesiones endoteliales. Y bueno, son factores de riesgo habituales, la mayor edad de los pacientes, la obesidad y el hecho de tener una trombosis venosa previa. En cuanto a la clasificación, es importante definir cuál es el volumen de la enfermedad, cuál es la gravedad de la enfermedad. Entonces nosotros siempre ponemos si es idiopático o provocado, que os explicaré bien después en qué consiste esto, y la localización. ¿Es una trombosis venosa profunda, es superficial? Y si es profunda, ¿en qué localización? Porque no es lo mismo una trombosis en una vena distal de una pierna aislada, en un paciente que estuvo en reposo, a una trombosis ilíaca idiopática de un paciente que no tiene ningún antecedente, ni en cuanto al tratamiento, ni a la duración, ni a los estudios. Veréis que eso, por eso la clasificación de la enfermedad hay que saber un poco, bueno, pues eso, si se considera proximal cuando afecta a las venas profundas, ilíaca, femoral y poplitea, y distal serían ya las venas desde la rodilla hacia abajo, las venas distales de la pierna, que normalmente estos casos son menos graves y ocurren en el contexto de reposo, de una cirugía, de un yeso o de factores menores, aunque pueden aparecer en cualquier contexto, ¿no? Cuanto más proximal y de mayor volumen es la trombosis, más riesgo tiene de progresar a una embolia pulmonar, de evolucionar a un síndrome postrombótico y de hacer una recurrencia. Por eso, a veces ya en las reuniones se dice que deberíamos de perfilar también la anticoagulación un poco al perfil de la trombosis de los pacientes. Un pequeño recordatorio de que también existen localizaciones a otro nivel. No hablé para nada de trombosis en localizaciones atípicas, son casos anecdóticos. Yo creo que para esta charla igual este día, pero sí la de los brazos. Las trombosis en los miembros superiores suponen a 1 o 4% del total de las trombosis venosas profundas y aparecen en 2 contextos sobre todo. Uno, el síndrome de estrecho torácico, que es una malformación anatómica que hace que la vena subclavia pase por una zona de estrecho entre la vena, la primera costilla, el músculo escaleno, que hace que con movimientos repetitivos del brazo los pacientes puedan acabar desarrollando trombosis. Normalmente son pacientes jóvenes, el tratamiento, aunque inicial sea la anticoagulación,
es la descompresión quirúrgica. Y la secundaria, que es el uso de catéteres venosos centrales, de tanto los PICCs, que están tan de moda, los reservorios, y que van ligados también pues, a los marcapasos, van ligados normalmente la duración de la anticoagulación a la que podamos retirar el dispositivo, y aunque se acompañe de anticoagulación, por eso esto, vamos, no voy a hablar ni centrarme en esto, pero unas breves pinceladas pues, para que conozcáis también estas particularidades. También luego hay la trombosis venosa superficial, que por si acaso aparece en la nomenclatura de los informes de alta o tal. La trombosis es de una vena del sistema superficial, no es el sistema venoso profundo. Normalmente son pacientes un poco diferentes, aunque pueden compartir trombosis venosa profunda y superficial. Si solo es superficial, normalmente no hay un síndrome postrombótico. El síndrome postrombótico es cuando después de una trombosis una vena queda con dificultad en el retorno venoso por daño de esas válvulas de las venas, con edema, que a la larga pues da úlceras y da una carga asistencial importante y que debemos de prevenir. Pues esto no ocurre en las venas superficiales. Tradicionalmente se decía que no se asociaban a riesgo de embolia, pero no es así. Se ha visto en estudios recientes como el POS que 1 de cada 4 pacientes que les hacemos una ecografía con una trombosis venosa superficial, si examinamos por ecografía el sistema venoso profundo, pues hay trombosis venosa profunda concomitante, porque a través de las perforantes o del callado de la safena ya progresó al sistema venoso profundo, y desde allí puede también producir una embolia pulmonar. Entonces, hasta un 8% de los pacientes con trombosis venosa superficial tienen embolia pulmonar. Entonces, siempre se debe de evaluar a estos pacientes, hacerles una ecografía y preguntar si tienen síntomas respiratorios, por si acaso coexiste la embolia pulmonar. En un 90% de las trombosis venosas superficiales no hay que hacer grandes cosas, nada más que esto que os he dicho, porque son pacientes que lo que tienen son varices, obesidad, y lo que hay que hacer pues es eso, ponerles el tratamiento para la trombosis venosa superficial y asienta en una vena enferma, en una vena varicosa, y no hay que hacer más estudios. En el 10% que asienta en venas sanas, pues sí, pues ya habría que hacer a lo mejor algún estudio de trombofilia, enfermedad inflamatoria tumoral, pero eso ya sería para otra charla. ¿Y cuál es el tratamiento de la trombosis venosa superficial? Bueno, el tratamiento de la trombosis venosa superficial no está estandarizado. Vale, no hay buenos estudios. El único estudio decente que hay es el estudio Calisto con el fondaparinux, que curiosamente es un fármaco muy poco utilizado. Es un fármaco, como sabéis, os diré después en el mecanismo de acción, es un anti-10A también parenteral. Se utiliza sobre todo en alérgicos a la heparina o en trombopenia inducida por heparina cuando necesitamos tratamiento parenteral, pero es el que tiene el mejor estudio en trombosis venosa superficial, pero es caro, se elimina por el riñón, tenemos poca experiencia con él y tiene un riesgo de sangrado no desdeñable. Prácticamente yo lo dejaría relegado a estas 3 indicaciones: alergia a heparina, problemas, necesidad de tratamiento parenteral, y si queremos utilizarlo en trombosis venosa superficial. Y en trombosis venosa superficial lo que debemos de valorar sobre todo es cuál es la extensión de la trombosis venosa superficial y si está cerca del callado. Si está a menos de 3 centímetros del callado, como tiene mucho riesgo de progresar a una trombosis venosa profunda, si el riesgo hemorrágico del paciente es bajo, se debe de anticoagular a dosis terapéuticas. ¿Y cuánto? Bueno, por extensión del estudio Calisto, normalmente 4 o 6 semanas, ¿vale? O incluso en algunos casos, en pacientes de riesgo, se podría anticoagular como una trombosis venosa distal entre 1 o 3 meses. Pero vamos, esto ya va como muy individualizado. Si el tamaño de la trombosis venosa superficial, la extensión es amplia, pero está lejos de los callados, si el paciente no tiene factores de riesgo, pues pondremos una heparina dosis profiláctica, un fondaparinux a la dosis de 2,5 al día subcutáneo durante las 6 semanas, o también tiene estudios el rivaroxaban en esta indicación. Ninguno de los otros anticoagulantes orales de acción directa tiene estudios, que yo sepa, en trombosis venosa superficial, ¿vale? Y si es una tromboflebitis de bajo riesgo, pues a lo mejor con un antiinflamatorio, con medidas locales, con una medida de compresión elástica, es más que suficiente, ¿vale? Entonces, ¿de qué arsenal disponemos para tratar en trombosis venosa profunda? Tradicionalmente, desde hace más de 70 años, tenemos los antivitamina K, que como sabéis son fármacos con una estrecha ventana terapéutica que nos obliga a hacer unos controles de INR, que hasta un 40% de los pacientes es difícil mantener
en objetivo. Y como os dije antes, es muy importante que nuestros pacientes, que tenemos que estabilizar el trombo, prevenir que ese trombo progrese y que derive en una embolia pulmonar, el iniciar un tratamiento que cuesta, estandarizar la dosificación, acudir a 50 controles, hace que hayamos optado los clínicos por iniciar tratamientos con heparina, con anticoagulantes autofinanciados, porque evidentemente son fármacos difíciles de controlar. Los anticoagulantes orales de acción directa han venido a hacer una revolución en este campo porque se pueden utilizar desde el primer día. Veremos a qué pacientes sí y a qué pacientes no, y vemos que su mecanismo de acción son el dabigatran en la inhibición de la trombina y los anti-10A inhibiendo al factor 10A, que es común en la cascada tanto intrínseca como extrínseca de la coagulación. Las heparinas vemos que actúan ahí a nivel del complejo protrombinasa, tanto inhibiendo al factor 10 como al factor 2, dependiendo, no son todas iguales. Cuanto mayor peso molecular, sabéis que tienen más antitrombina respecto al antifactor 10. Las de menor peso molecular, como la de heparina, tienen más efecto anti-10, es decir, no son equivalentes entre ellas, pero vamos, se utilizan más o menos de manera similar. Y la no fraccionada también a dicho nivel. Y los antivitamina K, sabéis que su mecanismo de acción es inhibiendo una enzima en el hígado para la síntesis de los factores vitamina K dependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, que no podrían pasar su forma inactiva a activa y por lo tanto no se podría, actúa a varios niveles de la coagulación, no se podrían sintetizar estos factores de la coagulación que fuesen activos para que la coagulación siguiese hacia adelante, ¿no? Entonces, voy a hacer un breve recordatorio de características de algunos diferenciales de los anticoagulantes orales de acción directa, porque no son todos iguales. El primero y el que nos atañe, el dabigatran, es el que mayor tasa de eliminación renal tiene, un 80%. Por eso es el fármaco que en pacientes con insuficiencia renal, en pacientes ancianos, tiene mayor riesgo de acúmulo. Veis ahí que, sin embargo, la eliminación hepática es muchísimo menor. Por eso, probablemente en un paciente con hepatopatía sea el fármaco de elección, porque en un estadio, en un CHAILA, se podría utilizar siempre y cuando no tuviera una coagulopatía grave, que no, un CHAILA no lo suele tener. Sin embargo, veis que el apixaban es todo lo contrario, tiene mucha menor eliminación renal y tiene muchísima mayor eliminación hepática. Veis ahí también, pues de los otros dos, del rivaroxaban, que tiene una biodisponibilidad muy dependiente de la ingestión de alimentos. De hecho, se piensa que a partir de 15 miligramos, para tener la dosis adecuada del rivaroxaban, hay que darlo siempre con la comida. Yo creo que esto muchas veces los médicos nos olvidamos de explicarlo a los pacientes y luego recurre una trombosis y no sabemos por qué es, y es porque realmente aumenta la biodisponibilidad del fármaco el ingerirlo con comida. Y el edoxaban, que veis ahí que se elimina la mitad y mitad, mitad por el riñón y mitad por el hígado. Unos pequeños recuerdos también de farmacocinética que no debemos de olvidar en la práctica clínica diaria, que apixaban y rivaroxaban no se pueden utilizar en intolerantes a la lactosa, el edoxaban sí, y que sí que se pueden utilizar los anti-10A con sonda nasogástrica, pero hay que tener ciertas precauciones. Con el rivaroxaban ya os dije que hay que darlo con alimentos, el apixaban da lo mismo, no interfiere, los alimentos no influyen. Hay cambio en los niveles de la apixaban, pero no se sabe cómo influyen, tanto por menos de 50 kilos de peso como por más de 120. Y el rivaroxaban, por ejemplo, hay estudios en los que se ha visto que dar dosis muy altas, por ejemplo, una sobreingestión errática accidental, no haría demasiado efecto hemorrágico porque el techo de absorción está limitado. Y se puede dar por sonda nasogástrica, pero no por una sonda nasoyeyunal porque se absorbe en el duodeno. Entonces habría que tener esta precaución. Y el edoxaban, como os diré a continuación, es el único que ajusta a dosis en enfermedad tromboembólica. Y esto lo entenderéis mejor después cuando os hable de cuáles son las dosis adecuadas de cada anticoagulante oral de acción directa. Pero recordad este dato, porque tanto dabigatran como apixaban y como rivaroxaban hay que respetar la posología de la indicación de ficha técnica de los estudios pivotales cuando los utilizamos en este contexto. Y esto es muy importante para que después los pacientes pues, no tengamos sorpresas.
Respecto a la farmacocinética del dabigatran, pues recordar que se absorbe en un medio ácido, por eso la cápsula lleva incluido el ácido tartárico. Esto hace que a veces cree ciertas intolerancias. Hay un porcentaje, bueno, pues no desdeñable de pacientes, un 6-10%, que nos cuentan que tienen dispepsia cuando lo toman, que no se debe de vaciar del blister con antelación, porque está protegido para la humedad y hay que protegerlo también de la luz. Esas cápsulas hay que administrarlas enteras. Está disponible en formulación granulado para administrar con los alimentos, pero no se puede utilizar por sonda nasogástrica y no se puede utilizar en pacientes con problemas deglutorios, ni gastrectomizados, ni estomas, ni bypass, ni cirugía bariátrica. Vale, en general, en cirugía bariátrica no se recomienda, os lo voy a decir después, en obesos, utilizar los ACOG en el mes después de la cirugía bariátrica por problemas en la absorción, eso como mínimo, y después a lo mejor incluso habría que asegurarse de que la dosis que damos se absorbe la adecuada si los quisiéramos utilizar. Vaya. El dabigatran se administra como un profármaco que se transforma rápidamente a la forma activa y pasa a metabolismo hepático y va a inhibir a la trombina tanto a la forma libre como a la que está unida al coágulo, impidiendo el paso de fibrinógeno a fibrina, que es la que va a estabilizar ese trombo. Y tiene una buena farmacocinética, tanto el fármaco como el antídoto, que yo creo que es una parte muy importante de este fármaco. De hecho, yo siempre se lo he dicho a los visitadores del Pradaxa que la mejor parte de su producto la hizo el antídoto, que por suerte no lo tenemos que utilizar casi nunca, pero en pacientes de riesgo hemorrágico alto o que pueden necesitar una cirugía, que tiene una válvula de liberación, o que pensamos que, bueno, una persona joven que puede llegar a tener un accidente, cualquier cosa, es una tranquilidad saber que disponemos de un antídoto para hemorragias graves, en los que la eliminación renal es paralela a la del fármaco, que con administración de 2 dosis pues revertiría el efecto por completo. Antiguamente, cuando no había el antídoto, el dabigatran se podía incluso dializar porque la unión a proteínas paradigmáticas lo permitía, pero a día de hoy, en general, los antídotos para los anticoagulantes orales de acción directa no se usan. El andexanet no sabemos qué ha pasado, que todavía no acaban de aprobar la administración, tiene más problemas protrombóticos, no es el daritumab, ¿vale? Pero vamos, yo creo que esto hay que considerarlo, pero no lo solemos utilizar. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la enfermedad tromboembólica en los pacientes? Una vez que los diagnosticamos, es muy importante en fase aguda el impedir que este trombo, que decíamos que era muy fiable, se suelte, que migre, que progrese. Por eso debemos de asegurar, antiguamente se hacía siempre con terapia parenteral, los anticoagulantes orales directos sabéis que ya no necesitan, 2 de ellos no necesitan terapia parenteral, los que sí que la necesitan tenemos que hacerlo y luego os lo enseño en el esquema. El tratamiento de consolidación va a ser mínimo 3 a 6 meses y a partir de ahí ya es la decisión de qué pacientes se benefician de un tratamiento extendido porque el riesgo de recurrencia sea mayor. ¿Vale? Y eso también pues, os iré explicando un poquito en qué consiste. Entonces, ¿qué fármacos utilizamos? Pues eso, en fase aguda utilizamos las heparinas, la no fraccionada la utilizaríamos únicamente en pacientes inestables que pueden necesitar una fibrinolisis en el entorno hospitalario o, bueno, decían las fichas técnicas que cuando el aclaramiento renal era muy malo, hablaremos de eso también a posteriori, porque en los pacientes con insuficiencia renal grave ninguna de las opciones es buena, pero a día de hoy en los pacientes habituales lo que utilizamos son heparinas de bajo peso molecular y posteriormente fondaparinus solo si hay alergia a heparina o antecedentes de trombopenia inducida por heparina y posteriormente ya pasaríamos a anticoagulación oral. A la hora de decidir la extensión del tratamiento tenemos que considerar 3 factores muy importantes. Si el evento fue provocado, si el evento fue por un factor transitorio que ya desapareció, o si es un factor persistente como es el cáncer, o si es un segundo episodio. En todo caso, seríamos partidarios de extender la anticoagulación, ¿vale? Y siempre hay que considerar pues, el riesgo hemorrágico del paciente, las condiciones especiales del paciente, si tiene alguna contraindicación para la anticoagulación por riesgo hemorrágico alto y, por supuesto, esto hay que consensuarlo y explicarlo al paciente y que esté el paciente de acuerdo. Aquí esta es una tabla donde os viene cuáles son las dosis de los fármacos y cómo debemos de utilizarlos.
tanto dabigatran como edoxaban no se pueden utilizar desde el día cero. Los primeros 5 días hay que utilizar terapia parenteral. ¿Por qué? Porque los estudios que dieron lugar a su aprobación lo hicieron así en el esquema. Entonces, el día 1 no podemos empezar con tratamiento con dabigatran. Hay que hacer un tratamiento con heparina, como mínimo 5 días, a dosis anticoagulante ajustado para el peso y la función renal del paciente, y el edoxaban lo mismo. El apixaban tiene su propio esquema, utiliza doble dosis la primera semana, 2 comprimidos de 5, o sea, 10 miligramos cada 12 horas en la primera semana. Luego el tratamiento se completa con 5 miligramos cada 12, los 3 a 6 meses que dura el tratamiento del trombo, y ya en la profilaxis extendida os hablaré después de los estudios de extensión. La gran ventaja, que han tenido muy buenos resultados, son el uso de apixaban a dosis bajas, 2,5 cada 12, porque se ha comparado con placebo y con aspirina y con antivitamina K, y se ve que protege igual que una anticoagulación estándar, con el riesgo hemorrágico de una aspirina. Y esto hay que leer los estudios para entenderlo. Recordad que los pacientes con trombosis venosa no son los pacientes de fibrilación auricular. Generalmente es una población más joven, aunque hay todos los... Es una población más joven, el riesgo hemorrágico es más bajo. Y el extender el tratamiento anticoagulante a largo plazo a un paciente que tuvo una trombosis venosa idiopática a los 55 años es que le quedan muchos años de anticoagulación. Y si un anticoagulante oral a dosis baja es seguro, le protege y además sangra parecido a la aspirina, pues es una de las buenas opciones. Y estos estudios lo han hecho tanto el apixaban como el rivaroxaban. Y el rivaroxaban, veis aquí que la dosis utilizada son 3 semanas, las primeras 3 semanas, 15 miligramos cada 12 horas, o sea, 30 miligramos al día. En la dosis de consolidación, rivaroxaban de 20, y en extensión, si optamos por reducir dosis, rivaroxaban de 10. Y el edoxaban ya viene ahí arriba, la dosis de 60, y es el único que permite ajustar dosis a 30 miligramos. Esto creo que viene en la siguiente diapositiva. Veis aquí también la dosis de las heparinas, bueno, 1 miligramo kilo cada 12 si utilizamos enoxaparina cada 12, bueno, esto es un breve recordatorio, tinzaparina, bemiparina, fondaparinus, todos ellos. Y el edoxaban es el único que reduce en fase aguda, que nos permite utilizar 30 miligramos al día, 5 días de terapia parenteral y luego 30 miligramos en los mismos principios que en fibrilación auricular, el peso menos de 60, aclaramiento renal menos de 60 o uso concomitante como inhibidores de la lipoproteína, el verapamil, dronedarona y estos fármacos. Entonces, ¿cómo vamos a decidir la duración del tratamiento anticoagulante? Bueno, os hablaré después de lo que ocurre en los pacientes con cáncer. En cáncer ya os digo de antemano que no se pueden utilizar los antivitamina K, y no se pueden utilizar porque todos los metaanálisis y todos los estudios que hicieron una revisión del uso de antivitamina K en el paciente oncológico, que realmente a día de hoy yo creo que es el paciente que queda más desprotegido con esto de la financiación del Pradaxa, porque el paciente oncológico no puede utilizar antivitamina K y el dabigatran no tiene estudios en cáncer. Entonces, estos pacientes van a quedar todavía condenados al uso de heparina o a autofinanciarse un antidieta, que son los que tienen estudios en cáncer. Si tenemos un paciente que tiene una trombosis venosa, nos vamos a la tablita de la derecha, una trombosis venosa por un factor de riesgo transitorio, abajo de todo, a los 3 meses hay que detener el tratamiento. Ya no pensamos si tiene riesgo hemorrágico alto ni nada, si fue por un factor transitorio. Hablamos de un factor transitorio cuando es después de una cirugía mayor, cuando es después de una inmovilidad, de un yeso, cuando es después de un factor provocado, de los que consideramos provocados. Si el paciente tiene una trombosis venosa con un riesgo permanente, por ejemplo cáncer, o tiene una enfermedad inflamatoria, depende de esta enfermedad. Si el cáncer está curado, pues a lo mejor a los 6 meses, en cáncer siempre se recomienda como mínimo 6. En general, en factores de riesgo transitorio, 3. Y luego entre 3 y 6, y a partir de 6 decidimos la extensión. Y si el paciente tiene una trombosis venosa idiopática, es decir, no encontramos un factor provocado, ahí hay que valorar muy bien si es el primer episodio, cómo fue este primer episodio, si fue en forma de embolia pulmonar o fue en forma de trombosis venosa profunda. Si fue en forma de embolia pulmonar, como las recurrencias suelen ser en forma de embolia pulmonar, cuidadito con retirar la anticoagulación.
pero siempre hay que ponderarlo teniendo en cuenta el riesgo de sangrado. Si el riesgo de sangrado es bajo, tendemos a continuar tratamiento de forma extendida, con reevaluación al menos una vez al año de la situación del paciente, el riesgo trombótico, el riesgo hemorrágico, la función renal, el peso, la analítica, el hemograma. Ver un poco, estos pacientes se deben de reevaluar de forma periódica y no se les debe de indicar una anticoagulación y que se queden ahí con este tratamiento pautado de por vida sin ningún cambio, porque la situación de los pacientes a veces cambia. Entonces, las guías por las que más nos guiamos, las guías CHES, que revisaron el tema en el 2016, hicieron un update en el 2021, ¿qué nos dicen? Como ya evidencia 1A desde hace mucho tiempo, utilizar anticoagulantes orales de acción directa frente a antivitamina K en los primeros 3 meses y no prolongar la anticoagulación si el factor de riesgo es transitorio. Y valorar también retirarla si el factor de riesgo transitorio es menor y se considera un factor de riesgo transitorio menor los estrógenos, la inmovilidad por enfermedad médica, los viajes largos de más de 6 horas. Y esto es un poco lo que viene a continuación. Veis aquí, la cirugía con una anestesia de más de 30 minutos, estar en el hospital con inmovilidad por enfermedad médica o un trauma ortopédico o una cesárea, se considera un factor de riesgo mayor. Y eso se retira el tratamiento a los 3 meses. Si se considera factor de riesgo menor, pues cirugías de menos de 30 minutos, inmovilidad por menos de 3 días, estrógenos, embarazo, puerperio, que es un alto riesgo trombótico también, estar inmovilizado por menos de 3 días, o un daño en extremidades, pues por un esguince, y un viaje prolongado. Entonces nos vamos a mover siempre en esta balanza del riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico. Por eso la reevaluación de los pacientes es muy importante. Y se han diseñado muchísimas escalas que nos ayudan a los clínicos a tomar decisiones, pero ninguna nos dice lo que tenemos que hacer con el paciente concreto. Al final, pues el dímero D en enfermedad idiopática al mes de retirar la anticoagulación, si es positivo, es un factor más que favorece la anticoagulación indefinida. Lo que os decía antes, ¿debemos de tratar igual una trombosis distal que un tromboembolismo pulmonar central con disfunción ventricular? Pues no. Sobre todo, si ya tiene hipertensión pulmonar persistente, ya es indicación de anticoagulación indefinida. La trombosis residual no se considera un factor per se que nos indique que haya que seguir anticoagulando a un paciente. Es decir, fractura de cadera, trombosis venosa profunda, anticoagulación 3 meses, a los 3 meses sigue teniendo trombosis residual. Esa trombosis residual es un factor que nos indica que la recanalización ha sido incompleta, ocurre en 1 de cada 3 pacientes, probablemente ese paciente tenga más riesgo que el que no le queda trombosis residual de hacer una recurrencia, pero no es indicación de anticoagulación indefinida per se. Vale, y luego, bueno, pues eso, hay varias combinaciones de escalas con la edad, el uso de los estrógenos, el dímero D, todas ellas que tratan de apoyar y ayudar al clínico a la hora de decidir, pero al fin y al cabo tenemos que ir ponderando cada factor y siempre moviéndonos en la balanza del riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico. La trombofilia hereditaria normalmente no decide la anticoagulación, salvo que el paciente tenga un déficit de anticoagulantes naturales, como el déficit de proteína C, proteína S o antitrombina, que son más trombogénicos, no suelen condicionar la anticoagulación, sino la manera de presentación del episodio, si es idiopático o provocado, y cómo se presentó el episodio y cómo es el riesgo hemorrágico. Por supuesto, factor 5 de Leiden, protrombina, esos ya dan información muy útil al clínico y es una información más, pero no modifica la duración de la anticoagulación. ¿Y qué vemos en el riesgo de recurrencia? Pues vemos que en las trombosis postquirúrgicas el riesgo de recurrencia es muy bajo, un 3% a 5 años, frente a las no quirúrgicas, que puede llegar a ser de un 15%. Un 30% en los que es idiopática, veis que va subiendo. Y en síndrome antifosfolípido también es de un 30% a 10 años. Pero bueno, en el síndrome antifosfolípido, pues preparé también una diapositiva, depende si es un triple positivo, si está asociado a lupus o no. No todo el síndrome antifosfolípido, si tiene manifestaciones arteriales o no. Y por supuesto la enfermedad que más riesgo de recurrencia tiene es la trombosis paraneoplásica, que esas recurren hasta un 20% al año. Por eso normalmente se prolonga la anticoagulación mientras el cáncer está activo.
Y el otro lado de la balanza es el sangrado. Y en el sangrado, los anticoagulantes orales de acción directa realmente es donde han demostrado un beneficio claro respecto a los antivitamina K, porque se ve que el riesgo, la incidencia de hemorragia es mucho mayor, sobre todo a nivel de hemorragia mayor y a nivel de hemorragia intracraneal. O sea, la odds ratio disminuye casi a la mitad. Debemos de ponderar siempre factores de riesgo clásicos de sangrado, que se utilizaban incluso la escala de Hasbled, que se utiliza en fibrilación auricular, aunque hay escalas específicas, pero yo no os quise llenar la diapositiva con escalas. En enfermedad tromboembólica pues suele ser pues eso, la edad, la insuficiencia renal, sangrado previo, uso concomitante de aspirina antiinflamatorios, la presencia de anemia. Y lo que vemos es que el case fatality rate, la posibilidad de morir entre antivitamina K por una hemorragia mayor y anticoagulantes orales de acción directa no es muy diferente. Yo no sé si esto, bueno, es decir, que los pacientes que desarrollan una hemorragia mayor por un anticoagulante oral de acción directa también se mueren. Y que esto hay que ponderarlo igualmente. Y que los estudios, que luego os puse una diapositiva de los pacientes de los estudios pivotales, no son los de la vida real, ni es la... En los estudios pivotales están descartados los pacientes con historia de sangrado, la edad media no es la misma, la enfermedad tromboembólica no es la misma. Entonces, aunque en vida real los anticoagulantes orales de acción directa tienen un buen comportamiento respecto al sangrado, por ejemplo, se sabe, y os pongo ahí abajo, que en hemorragia gastrointestinal no han demostrado beneficios respecto a antivitamina K, al contrario, el único que se demostró mejor en este campo fue el apixaban, el dabigatran a dosis bajas y el edoxaban a dosis bajas. Los otros sangran todos igual que antivitamina K. El apixaban parece que un poco menos. Entonces, a los pacientes que tienen un riesgo de sangrado mayor, superior al 3%, parece que no se benefician de prolongar la anticoagulación después de lo que es los 3 a 6 meses de inicio. Y lo que solemos hacer en estos casos es darles profilaxis en las situaciones de riesgo. Pues póngase usted una heparina cuando esté encamado, póngase usted una heparina el día que hace un viaje de más de 6 horas. Porque se vio que la anticoagulación, veis ahí, los antivitamina K, tienen hasta 1,74 eventos por cada 100 personas años de sangrado mayor, y los anticoagulantes directos sí que tienen menos, pero no están exentos de riesgos. Entonces, bueno, esto es un poco repetir un poco más lo mismo, que en ausencia de un factor provocador se recomienda extender la anticoagulación y que se recomienda siempre valorar en extensión la posibilidad de utilizar anticoagulantes a dosis reducida, apixaban o rivaroxaban. Este estudio me pareció interesante. Es un estudio que se hizo en California con más de 18.000 pacientes anticoagulados por enfermedad tromboembólica durante más de 6 meses, porque en los primeros 6 meses tenemos información, pero más allá de los 6 meses hay menos información. Y además me pareció interesante porque veis ahí que un grupo muy importante estaba representado por el dabigatran. Eran en total 16.000 pacientes con warfarina, 2.000 con anticoagulantes orales de acción directa y el grupo mayor era con dabigatran. Y lo que se vio es que la recurrencia de enfermedad tromboembólica, la odds ratio era de 0,66, o sea, casi la mitad de recurrencia respecto a la warfarina. O sea, es un dato muy consistente. Y también que disminuía a un 0,79 la hospitalización por hemorragia, pero sin cambios significativos en todas las causas de mortalidad respecto a la warfarina. Este otro estudio también trató de analizar cómo se comportaban a largo plazo los antivitamina K y los anticoagulantes orales de acción directa en pacientes anticoagulados por enfermedad tromboembólica. Lo que pasa es que tenemos datos sobre todo respecto a los el primer año a los 2 años. Y veis ahí en cada una de las tablitas, hemorragia mayor, pues en trombosis venosa proximal, en embolia pulmonar, en cada uno de los subgrupos. Pero bueno, de media, al año, los antivitamina K tienen 2 hemorragias mayores por cada 100 personas año y los anticoagulantes orales de acción directo 1,2. No debemos de olvidarnos, aunque no es un problema que nos preocupe en excesivo a los clínicos, pero que debemos de considerar las posibles interacciones de los anticoagulantes orales de acción directa. Con los antivitamina K parece que los tenemos todos en la cabeza y ya sabemos que existen, pero también existen algunas y hay que recordarlas. Aparecen aquí, bueno, pues sobre todo eso, las más conocidas, los azoles, los inhibidores de la proteasa, los antiepilépticos y los fármacos dronedarona, amiodarona, digosina, quinidina y virapamilo.
Entonces, bueno, no es que tengamos demasiados datos, pero hay que tenerlos en consideración. Y bueno, aquí, por ejemplo, me pareció significativo, por ejemplo, también el levetiracetam, que es un antiepiléptico que no es de los que destaca de ser de los que más interacciona y se ha asociado a hemorragias en uso con anticoagulantes orales de acción directa antidiazán. Bueno, veis que en general todos ellos, y hay pocos estudios, el edoxaban, hay pocos estudios todavía, por último a aprobarse, de sus interacciones. Yo lo que recomiendo en general cuando tenemos dudas es acudir a las tablas, al UpToDate o a cualquiera en la oncología tienen un montón de campos para evaluar si hay interacciones y bueno, en algunos casos en los que se quieren mantener, aquí sí que podríamos discutir si se puede utilizar, medir niveles del fármaco, si nos sirve de ayuda a la hora de mantener este tratamiento. Es decir, son muy pocas, pero hay que tenerlas en cuenta. Esta tablita, sobre todo, es para que os quede, que luego os pasaré la presentación porque me pareció muy interesante, es de uso de anticoagulantes orales directos en cada campo específico y quién ha estudiado la dosis reducida y quién no. Y veis ahí, bueno, yéndonos al campo de la derecha, que es para fibrilación auricular, bueno, una cosa que me pareció muy curiosa, que no viene al caso, es que en Estados Unidos aprobaron la dosis de dabigatran de 75 cuando en los estudios pivotales el dabigatran de 75 no se estudió. Pero bueno, aparece sobre todo, pues eso. También un poco porque casi no se ha hablado de tratamiento preventivo, realmente los anticoagulantes orales de acción directa no se están utilizando en prevención tras artroplastia electiva de cirugía de prótesis de rodilla y de cadera, aunque son estudios muy tradicionales. Bueno, hay que administrarlos con la pauta que nos dicen, 220 miligramos de dabigatran el primer día, seguido de 150, 4 horas después de la cirugía. Muchas veces el paciente el primer día ni siquiera toleraba por vía oral. Yo creo que los traumatólogos y los clínicos se sintieron cómodos con las heparinas y este campo ni es necesario ni se ha utilizado mucho, ni creo que se vaya a utilizar. En el punto de vista médico, en pacientes médicos, hubo mucho empeño por rivaroxaban, en el estudio Mariner y en Magellan en estudiar profilaxis en pacientes médicos y les salió el tiro por la culata, porque los pacientes no prevenía más eventos ni mortalidad por ETV y además sangraba más que la heparina. Es decir, yo creo que en el campo de la prevención, en este sentido, probablemente no sean tan necesarios. En el mundo del cáncer, Apixaban también está haciendo muchísimos estudios. Bueno, yo os lo dejé para que lo veáis con calma. También los estudios, por ejemplo, de rivaroxaban en dosis de 2,5 dos veces al día en arteriopatía periférica, que tiene un buen estudio, con más de 6.000 pacientes, el estudio COMPAS, en cardiopatía isquémica. Bueno, ver un poco los subanálisis de cada uno, por si los queréis tener, pero vamos, que no, me pareció que no venían aquí a cuento. Este también es un poco el resumen de los estudios que tienen cada uno en este aspecto. Aquí abajo veis los estudios de extensión con Apixaban, que fueron los que demostraron frente a placebo reducir las recurrencias y con sangrado similar a la aspirina. Estos dos son los de rivaroxaban en enfermos médicos, los de rivaroxaban en profilaxis tras cirugía electiva de prótesis de rodilla y de cadera. Y vamos, no me quiero extender porque yo creo que esto no... Y unas breves pinceladas de pacientes específicos en obesidad, en anticoagulantes orales de acción directa, en el año 2019 se hizo como un pequeño consenso de la ISTH y se llegó a la conclusión que los ACOT que tenían más estudios en pacientes con pesos de hasta 120 o índice de masa corporal de hasta 40 eran sobre todo rivaroxaban y también el apixaban, y que no hay, bueno, antivitamina K, por supuesto, heparina de bajo peso molecular, que también hay bastante experiencia en pacientes, sobre todo en cirugías bariátricas, etcétera, etcétera. Fondaparinus, aunque lo da como ok, yo creo que hay poca experiencia con el fondaparinus y nos recomendaban medir niveles en este escenario y no utilizarlos después de la cirugía bariátrica. Se ha hecho un panel de expertos publicado en el año 2023 y un poco pues son las mismas conclusiones, no hay nada nuevo. Hablan de las dudas de si en pacientes obesos, si utilizamos un ACO, rivaroxaban, por ejemplo, apixaban, si la dosis reducida sería suficiente o no, porque no han estado representados
suficiente número de pacientes en los estudios de extensión, probablemente se necesiten más estudios. En el campo del embarazo, la lactancia, sabéis que aquí la única alternativa que tenemos siguen siendo las heparinas, tanto en prevención como en fase aguda, como en el puerperio. No pasan la barrera placentaria y, bueno, sabéis que los antivitamina K tienen riesgo de embriopatía warfarínica. Antiguamente, a prótesis metálicas, algunas veces, pasado el primer trimestre, en el segundo trimestre y suspendiendo el tiempo suficiente, se utilizaban antes del embarazo. Bueno, hoy por suerte no hay muchas embarazadas con prótesis mecánicas, entonces pues en tratamiento de TV en el embarazo, heparina de bajo peso molecular, ¿vale? Y no está demostrado que el hacerles controles anti-dieta durante el embarazo vaya a mejorar la evolución de la enfermedad. Una breve pincelada, porque a lo mejor veis algún paciente que tiene una trombosis venosa distal y que decidimos no anticoagular. Bueno, esto no es que lo digamos nosotros, esto es que lo dice también nuestra Biblia, que es el CHES. Pacientes en los que tienen una trombosis de baja carga trombótica, a los que sobre todo si tienen riesgo hemorrágico alto, con poca expresión clínica, poco riesgo trombótico y que se le puede seriar con una ecografía en 2 semanas, se podría incluso dejar sin anticoagular, aunque yo creo que los clínicos tenemos mucha tendencia a ver trombosis en una prueba y rápidamente recurrir a un antitrombótico, pues a lo mejor si pacientes de riesgo hemorrágico alto no deberíamos de hacerlo. Favorecen, lo que sí que hay, si no los anticoagulamos, las trombosis distales, hay que hacerles una eco en 2 semanas, porque a veces progresan y se convierten en una proximal y acaban en una embolia de pulmón. Favorecería la anticoagulación pues estos factores que veis aquí, que sean extensas, que tengan un cáncer, que hayan tenido una trombosis previa, que esté ya cerca de una vena proximal, dímero de positivo. Bueno, paciente sintomático, que el paciente se angustie mucho por quedarse sin anticoagulación. Nos falta lo del médico, que el médico se angustie. Y ya por último, un breve recordatorio en cáncer. Desde hace ya más de 5 años, todas las guías clínicas, desde los estudios en cáncer, apoyan a los usos de anticoagulantes orales de acción directa en el paciente con trombosis paraneoplásica. Estos son las tablitas resumen de la guía ESMO publicada en enero del 2023. Aunque aquí da en profilaxis extendida antivitamina K, yo creo que realmente, bueno, lo da porque realmente si un paciente a largo plazo y no puede financiarse el ARCO, lo da como una alternativa, a lo mejor en tumores hematológicos sí, yo en otros escenarios de paciente oncológico realmente no lo veo. Veis aquí que en fase aguda pues siempre es heparina, fondaparinus en los casos seleccionados, apixaban, rivaroxaban, que son los que, y edoxaban. Lo que pasa es que, bueno, edoxaban necesitaría terapia para enterar 5 días, por eso aparece aquí en la segunda tabla, y el dabigatran en este escenario no aparece porque no tiene estudios en pacientes con cáncer. Lo que nos dice en referente al paciente con cáncer, si tiene insuficiencia renal y esta insuficiencia renal es avanzada, aquí realmente las guías clínicas hablan de los antivitamina K, pero yo creo que es un escenario en el que no se utilizan. Los antivitamina K en el estadio 5 de la insuficiencia renal también tienen problemas. Si encima es un paciente con cáncer, con intolerancia digestiva, con trombopenia, con mucositis, es difícil de mantener. Yo creo que se ciñen a ficha técnica y fueron muy restrictivos porque lo que se suele utilizar es, por ejemplo, enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 24 horas y si hace falta, ajuste por antidieta. Pero bueno, a lo mejor con aclaramientos demasiado bajos sí. Veis aquí en pacientes obesos, en pacientes que tienen trombopenia, sí que nos sentimos también más cómodos con heparinas de bajo peso molecular porque permite dosificar un poco más a la carta, irnos a dosis intermedias si el paciente tiene riesgo hemorrágico alto, trombopenia severa. Si estamos en el primer mes de tratamiento, una trombosis extensa que necesita la anticoagulación, a lo mejor lo indicado es transfundir plaquetas para conseguir utilizar heparina a dosis plenas y en este escenario los anticoagulantes orales de acción directa no nos permiten este ajuste. Y bueno, recordar que los anticoagulantes orales de acción directa en cáncer solo no se pueden utilizar en los pacientes con tumores gastrointestinales altos o tumores uroteriales, tumor puesto por el riesgo hemorrágico, porque los estudios demostraron que tenía más riesgo de sangrado que en el paciente que utilizaba heparinas en este contexto. Por supuesto que si el paciente tiene intolerancia oral o si estamos utilizando un imatinib, una quimioterapia que interacciona, pues tampoco podríamos utilizarlos. Y mantener el tratamiento después de los 6 meses va a depender de si la enfermedad está activa, si tiene quimioterapia, si estamos utilizando terapia hormonal en un cáncer de mama
que tiene o en cáncer de próstata. Y bueno, estos son también unas pequeñas tablas, por si queréis verlas, de una reunión de expertos y trombosis en cáncer, qué cosas deberíamos de valorar, pero bueno, más o menos es un poco lo mismo que os he dicho. Al final también yo creo que hay que tener en cuenta las preferencias del paciente, la calidad de vida, muy importante que no le damos la importancia a la adherencia al tratamiento. Hay estudios que dicen que hasta un 30-40% de pacientes a los que les prescribimos heparinas no cumplen el tratamiento. Son fármacos súper caros y el paciente no cumple el tratamiento, con lo cual esto va a influir en el pronóstico de su enfermedad tromboembólica, el coste del fármaco, el acceso. Por eso que yo creo que debemos de celebrar que al menos ahora ya tenemos una opción más. ¿Y qué ocurre cuando el paciente recurre? Sobre esto hay muy poca bibliografía de calidad. En el paciente oncológico o incluso en el paciente no oncológico, primero asegurarnos de que cumple bien el tratamiento, que le hemos puesto el tratamiento a la dosis adecuada. En algunos estudios del RIETE se dice que hasta un 30% de los pacientes incluidos en el RIETE, que son profesionales motivados para la enfermedad tromboembólica, tienen la dosis inapropiada y lo hacemos todos los días. No ajustamos por peso, no calculamos por fórmula de Cockcroft el filtrado glomerular. Yo misma, que aún me llamaron ayer con razón y que me había equivocado en una dosis de un ACOS por prescribirlo a correr, no podemos hacerlo así. No podemos hacerlo así. Hay que calcular el filtrado por el Cockcroft, hay que poner la dosis ajustada a ficha técnica. Y si el paciente tiene bien prescrito el tratamiento, lo cumple, a lo mejor hay que cambiar. Si está con una heparina, la estrategia más habitual en cáncer es subir un 25% la dosis durante un mes, hacer algún control anti-dieta y ver si hay otros factores que influyen, si tiene una masa que comprime, si tenemos que cambiar el esquema de quimioterapia, si tenemos que hacer una trombolisis. Bueno, hay que plantearse. Y ya si toman antivitamina K, pasar a un ACOS o pasar a una heparina parece razonable, pero si está con un heparino o con un ACOS, cambiar a un antivitamina K no es tan racional. Pero bueno, veis ahí que en la tabla da lugar a muchas opciones y, por supuesto, si el riesgo, valorar siempre el riesgo de sangrado, si es alto y cuando los filtros, aunque los filtros tienen sus peligros, ¿vale? Solo se utilizan trombosis con alto riesgo de embolia, paciente con contraindicación para la anticoagulación. No nos olvidemos que si ocurre una recurrencia, el paciente puede estar sufriendo una trombopenilosidad por heparina, que aunque es muy rara, ocurre sobre todo tras una semana con tratamiento, pacientes previamente expuestos, caída de más del 50% de cifra de plaquetas, da trombosis recurrentes arteriales, venosas, graves, y si no nos damos cuenta a tiempo, el paciente se puede morir. Ocurre más en los pacientes quirúrgicos, pero a veces también ocurre en los pacientes médicos, y muchas veces nos dan por recurrencia una trombosis residual. Por eso es muy importante hacer una ecografía seriada y aunque veamos una ecografía que pone que el paciente tiene un trombo, miremos la historia antigua, porque eso a lo mejor no es una recurrencia y ni siquiera necesita tratamiento, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un poco más de lo mismo. Esta tabla me gustó mucho porque yo creo que lo que debemos de adecuar con todo el arsenal terapéutico que tenemos es utilizar todo nuestro arsenal. Esto es para anticoagulación en general, enfocado a los perfiles de los pacientes. Veis ahí, pues preferentemente en pacientes con válvulas mecánicas, insuficiencias renales estadio 5, cirrosis, interacciones mayores, pesos muy extremos, síndrome antifosfolípido triple positivo, antivitamina K sigue siendo la primera opción. Pacientes frágiles, os enseñaré después un par de tablitas de pacientes frágiles. Obesidades severas, pero hasta índices de masa corporal de 40, 120. Rivaroxaban seguramente sea el que más estudios tiene. En bajo peso, apixaban y doxaban. En insuficiencia renal, el dabigatran tendríamos que utilizarlo a la dosis de 150 cada 12. Si el paciente es anciano, tiene riesgo hemorrágico alto, cuidadito. En enfermedad hepática probablemente sea mejor el dabigatran que los otros, porque es el que menos se elimina por el hígado. En riesgo hemorrágico alto, los anticoagulantes orales que han demostrado sangrar menos que antivitamina K o igual que antivitamina K. Si tiene dispepsia, tampoco sería la mejor opción el dabigatran. En alto riesgo hemorrágico, las estrategias que sangran menos. En alto riesgo trombótico y bajo riesgo hemorrágico, yo sobre todo me quedaría con esto. En alto riesgo trombótico, el único que ha demostrado superioridad frente a antivitamina K ha sido el dabigatran 150. Y bueno, yo creo que esta es discutida. Si el paciente no cumple, no va a cumplir la heparina.
no va a cumplir la antivitamina K, no va a cumplir el de una vez al día ni el de dos. Y a lo mejor la antivitamina K le queda un poco de resto del día anterior. Eso es ya muy discutido. Aquí un poco más, alguna pincelada más que saqué del Up to Date. También, bueno, pinceladas, así que si el paciente no quiere terapia parenteral los primeros días, si el paciente tiene una coagulopatía, pues eso, que la heparina de bajo peso molecular nos resulta cómoda. Lo que os conté un poco de insuficiencia renal es un campo gris y bastante gris a día de hoy. En enfermedad arterial coronaria, aunque en el UPTUDE dice que es dabigatran, porque en su estudio inicial había más cardiopatía isquémica, esto no se ha visto después en vida real y tienen muchos estudios en cardiopatía isquémica, por lo tanto yo creo que no es una contraindicación la cardiopatía isquémica para el uso del dabigatran. Si vamos a utilizar un trombolítico, pues lo indicado es utilizar heparina bajo peso, perdón, no fraccionada por su vida media corta. En el embarazo y lactancia, la heparina de bajo peso molecular. Si nos preocupa el riesgo hemorrágico y que necesitemos un agente reversor, es una buena opción el dabigatran, es una buena opción la antivitamina K y la heparina no fraccionada en un paciente crítico que puede necesitar una cirugía inminente o un procedimiento quirúrgico. Y bueno, tener en cuenta las decisiones del paciente. Los antivitamina K necesitan monitorización, los sacos es muy raro que la necesiten, las interacciones no nos olvidemos de ellas. Y por último, en fragilidad, recordar varios aspectos. Los pacientes frágiles, la farmacocinética está totalmente alterada. En esta tabla veis, hay un vaciamiento gástrico más lento, la eliminación renal y hepática se ve alterada, la masa muscular disminuye, aumenta la masa grasa. Los pacientes de los estudios, veis aquí, un 13% mayor de 75 años, y a esto le llaman estudio de fragilidad. Esto no es un estudio de fragilidad, porque este era un paciente de 76 años que no había sangrado nunca, que no tenía insuficiencia renal. Esto no son estudios de fragilidad real. Los estudios de fragilidad real son estudios en vida real. Y en estudios en vida real en el RIETE, aquí vieron, le consideraban frágiles a los mayores de 75, peso menos de 50 y aclaramiento menos de 50, comparado los que tomaban antivitamina K con los que tomaban ACOS, tenían menos evento compuesto de recurrencia y hemorragia. Sin embargo, la representación en el grupo del RIETE de este estudio publicado en 2019 de dabigatran era muy escasa todavía. Aquí había muchísimos pacientes con rivaroxaban, con apixaban había bastantes y todavía aquí había muy poquitos con edoxaban. Y por último, en el síndrome antifosfolípido con trombosis venosa, sabéis que ya se ha dicho por activa y por pasiva, los estudios del rivaroxaban, el TRAPS les ha salido mal, aumentan las trombosis arteriales con anticoagulantes orales de acción directa. Por lo tanto, si el paciente tiene una trombosis y tiene una trombosis, es un triple positivo, trombosis arterial, trombosis recurrente, por supuesto que tendría que ir con antivitamina K, y a lo mejor podemos mantener el DOAC si el paciente hemos diagnosticado síndrome antifosfolípido en el seguimiento, solo tiene un anticuerpo positivo, nunca tuvo trombosis arterial y no tiene una trombosis recurrente. Aunque probablemente en este escenario y en el contexto de grupos, por supuesto, los clínicos, dado el mal resultado de los estudios del TRAPS y demás estudios, estén más cómodos con antivitamina K. Y ya como conclusiones, la enfermedad tromboembólica es una enfermedad prevalente con alta tasa de recurrencia. Tras más de 10 años de uso de ACOS, debemos de conocer las fortalezas y debilidades. Son fármacos muy cómodos y muy seguros. Ajustémonos siempre a la dosis de la ficha técnica, los primeros 5 días, la dosis adecuada. En el estudio de extensión si podemos reducir. Ver el uso en las poblaciones específicas especiales. Siguen siendo de elección los antivitamina K, síndrome antifosfolípido, insuficiencia renal severa. Siguen siendo de elección heparinas de bajo peso, embarazo, lactancia, cuando no se puede intolerancia oral o interacciones, y en tumores genitourinarios y gastrointestinales. Y siempre debemos de reevaluar a los pacientes, riesgo-beneficio, riesgo de trombosis, riesgo hemorrágico, y que el paciente esté de acuerdo en el tratamiento que se le está prescribiendo. Y yo creo que esto ha sido todo. No sé si está resultado muy extensa. No, lo que creo que nos has puesto a todos de lo que tenemos que estudiar, porque esto llevamos años con la fibrilación, pero esto ya no es lo mismo. Yo quería hacerte una pregunta, aunque mi experiencia, claro, como caso viene de la fibrilación, paciente con fibrilación anticoagulado con un ACOT,
que de repente aparece una hematuria. Esa hematuria se hace un diagnóstico. Lo primero que hacéis es reducir a la mitad la dosis de ACOT, aunque realmente por ficha técnica eso no viene. No, Sin no, embargo, nosotros, claro, le podemos decir, mira, esa dosis no es correcta, pero ¿tendríamos que volver a la dosis estándar o realmente deberíamos en este caso recomendar, según lo que estás diciendo, una heparina? Por lo menos mientras está activo, inicia la quimioterapia, porque además sí que muchas veces, bueno, no sé qué opinan mis compañeros, que yo creo que están ahí aún pensando, o sea, asimilando todo lo que nos has dicho, porque yo creo que pensábamos que iba a ser un poco más fácil esto de lo que ya realmente lo es. dije yo. No, 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 es que sí que es verdad que estamos acostumbrados a cambiar dosis solo por filtrado y bueno, a medida que pasa la edad o lo que sea, pero aquí ya que si es inicial, que si es la terapia o si es la prevención, cambiamos dosis, aparecen dosis nuevas ahí, como el Mm, Rivaroxaban de 10, que no estamos tampoco acostumbrados, porque como habitual. dices pues, ¿tú qué opinas, no? De esto que es que es bastante Vamos a ver, frecuente. yo opino, yo siempre, o sea, cuando tengo un paciente, lo primero que pienso es que estoy tratando. Paciente con fibrilación auricular que tiene una hematuria, no ha tenido ningún evento. Estoy haciendo una prevención primaria, ¿no? Sí. Entonces, estoy haciendo una prevención primaria, tengo que mantener el tratamiento anticoagulante. ¿Cuánto de hematuria es? Porque no es lo mismo una hematuria, ¿no? Entonces, si estoy haciendo una prevención primaria, lo primero, a lo mejor no tengo que anticoagular a ese paciente. Eso para empezar. Diagnostiquemos el cáncer de vejiga, ¿no? Sí, sí, sí. Diagnostiquemos el cáncer de vejiga. ¿Tiene un cáncer de vejiga? ¿Se va a operar? Bueno, pues a lo mejor a ese paciente que se opere no necesita anticoagulación o como mucho le mantengo una profilaxis, una heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas para que no me Ujú. dé problemas hasta que se opere y una vez que haya retirado el tumor, pues ya le puedo hacer la prevención primaria a ese paciente. Otra cosa diferente es que ese paciente tuviera una embolia pulmonar, porque eso sí que ya es más complicado. Si ese paciente tiene una embolia pulmonar, necesita un tratamiento y encima tiene hematuria. Entonces, ahí sí que hay que hilar más fino. Ahí sí tenemos que andar probando con dosis intermedias, probablemente, y además los sacos en tumores geniturinarios sangran más, pues probablemente no nos quedaría otro remedio que utilizar dosis lo más altas posibles que tolere el paciente. Y si es una embolia pulmonar de riesgo, hasta igual le tengo que poner un filtro, aunque luego me arrepienta porque me va a dar problemas. Ujú. Pero bueno, es difícil. Yo creo que a veces, aunque las cosas parecen muy sencillas, yo lo que creo que sí que tenemos que tener claro es en qué fase estoy, qué estoy tratando. Estoy en fibrilación auricular, estoy haciendo una prevención. Estoy en enfermedad tromboembólica, estoy en los primeros 3 meses de tratamiento. Porque pasados los primeros 3 meses de tratamiento, cualquier paciente con riesgo hemorrágico alto, a lo mejor tampoco se beneficia de extender el tratamiento. Entonces, bajamos la dosis. Bueno, le bajamos la dosis en estudios en el extensión, el rivaroxaban a 10 miligramos o el otro, pero a lo mejor si el paciente tiene un riesgo hemorrágico alto, pues lo siento, es que no se puede anticoagular. Vale, Lo que sí que a lo mejor que siempre nos quede justificado, ¿no? Yo estoy haciendo un tratamiento, tiene contraindicación para la anticoagulación, ya. estoy utilizando, lo que a mí me gusta por lo menos es que sí que utilicemos la dosis de tratamiento ajustada a ficha técnica y claro, por ejemplo, Dabigatran, a partir ahora que lo vamos a utilizar, tenemos que utilizarlo siempre a dosis de 150, porque Dabigatran no tiene estudios todavía. Yo me imagino que los acabarán sacando. Y también me imagino que Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban intentarán reducir precio para entrar en el mercado y que de verdad podamos utilizarlos de la misma manera, porque cada uno tiene su perfil y su ficha. A día de hoy, pues tendremos que jugar con lo que tenemos, pero Dabigatran solo se puede utilizar a dosis de 150. Pusiste un estudio de ahí que era con Dabigatran en el periodo extendido, con 18.000 Sí, pacientes y que tenía mejores resultados. ¿Contra quién era? ¿Contra la OVK? contra warfarina. Contra Warfarina, warfarina. era contra warfarina, Sí, pero eran extendidos, o sea, era con la dosis de 150 en extendido, o me sí, lo. exactamente, exactamente. Sí, yo creo que era este. Sí, porque me llamó la atención que, pues, no hay como un estudio directo, o sea,
como un sí, ensayo preparado, sí, que eran 1000, exacto. 1800, Sí, 1800, para que me había sí, quedado 18.000, sí. sí, Y que sí, tenías, sí, 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 es este. vale, Que bueno, es un volumen muy importante. A ver, los pacientes con trombosis sí que es verdad que en general son pacientes más jóvenes. Entonces, a ver, seguramente en muchos pacientes jóvenes, y además a mí me parece una muy buena opción el dabigatran. Si no hay si intolerancia no, digestiva, si tienen bien la función renal, tiene un muy buen antídoto. Este señor va a vivir muchas veces, a lo mejor tiene una apendicitis por el camino y lo tenemos que operar urgente. Es una muy buena opción. Probablemente en el paciente frágil, eh, ahí o hacemos una cocinita que es utilizar la dosis de 110, pero yo esto no os lo debería decir a los farmacéuticos, ni debería de hacerlo yo. Claro, porque realmente, sí, nos va a causar duda ¿de ahí. dónde me saco yo esa dosis de 110 si no ha hecho estudios con dosis reducida todavía? Claro, es Pues con a lo lo decía. mejor resulta que el Dabigatran con dosis reducida no funciona. Yo creo Entonces, que sí, que en personas jóvenes lo del Dabigatran a 150, que creo que lo tenemos todos claro, que esa superioridad sí, pues sí, manda. Pero claro, lo que decías, el paciente que vemos de fibrilación suele ser mucho mayor. Este mayor. paciente sí que entramos en otro tipo de pacientes que nos van a llegar Sí. a la consulta, ¿no? Mm. Un tema que no sé si has tocado, el paciente también que pueda tener este tipo de trombosis, que en caso de que haya tenido un síndrome coronario agudo o algo así, el dabigatran no sería de elección o no estaría dentro del primer, o Yo sea, no creo que sería la no primera tiene elección contraindicación porque Dabigatran tiene estudios en enfermedad coronaria. Lo que no se recomienda es la triple terapia. La en triple terapia, o triple. sea, Bueno, sí, doble antiagregación, como mucho un mes, porque el riesgo hemorrágico sí que es muy alto y además los pacientes que están anticoagulados y antiagregados no se ve que se beneficien de doble antiagregación más allá de un mes, 3 meses, cuando reciben un anticoagulante oral de acción directa. Pero sí que tiene estudios el dual, tiene varios estudios el dabigatran en cardiopatía isquémica. Por eso que el warning ese en el estudio inicial, en la rama del dabigatran hubo más eventos coronarios, pero eso después en la vida real no ocurre, yo no creo que no se tenga, justifica, vale. no, También, pero bueno, a modo de resumen ya también para fijar los dos características así que quizás más nos van a llamar, ¿no? O sea, que más nos van a suceder. Trombosis, filtrado menor de 30, preferimos heparina, bueno, el dabigatran ya no se podría, tendríamos apixaban quizás en esa característica sí, o... claro. Ujú. Claro, yo lo que pasa es que no sé exactamente cómo va a quedar eso a la hora de financiación. O sea, en realidad el dabigatran con filtrados menores de 30 ya no lo En podríamos principio lo utilizar. tenemos contraindicado. Los anti-10A hasta 15 se pueden utilizar. De hecho, yo incluso leí, lo que pasa es que no os quise liar tampoco, hay ya estudios evaluando el uso de los ACOT en estadio 5. Hay Sí, series de pacientes en diálisis que parece que no van mal. Los antivitamina K, aunque nos parecen muy seguros, en insuficiencia renal estadio 5 hay nefropatía por dicumarínicos, son pacientes que sangran muchísimo y de hecho en fibrilación auricular es cuestionado si un paciente con un estadio 5 se debe de anticoagular por el riesgo hemorrágico que supone. sí, por eso, Y por eso. otra enfermedad tromboembólica, porque es lo que os digo yo. Yo creo que los primeros 3 meses de una enfermedad tromboembólica, si el paciente tiene una aceptable calidad de vida, va a vivir. Otra cosa es una demencia GDS 6-7, que a lo mejor no pasa nada porque muere de una embolia pulmonar, o un cáncer de pulmón en sus últimas semanas de vida, que tiene un riesgo hemorrágico alto. A ver, si le puedo mejorar la calidad de vida al paciente evitándole que haga una embolia y todavía va a vivir 2 o 3 meses, pues sí, pero si no, la enfermedad tromboembólica hay que procurar tratarla, no es una prevención, es que es una enfermedad que te mata. Y el tratamiento son 3 a 6 meses. Luego es prevenir la recurrencia. Y entonces, claro, en insuficiencia renal, los estudios pivotales en insuficiencia renal moderada demostraron que los ACOT eran incluso más seguros que los antivitamina K, pero en estadio 5, como esos pacientes no se metieron en los estudios, pues no sabemos todavía. En vida real
los pacientes, en cuanto el aclaramiento les baja fuera de ficha técnica, lo normal es que los retiremos. Nadie mantiene un ACO, un dabigatran por debajo de 30 o un antidieta por debajo de 15. Ya, perdonad, porque es que acabo de activar el chat que me está poniendo ahí Agustina Verde, que lo pensé que lo había activado porque le di a un sitio, pero tenía que haberle dado a otro también. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, en cuanto a la hepatopatía, que también lo dijiste, ¿no? Pero cuando la hepatopatía ya mueve los tiempos, cuando ya mueve el INR, en este tipo de pacientes que es que no sé muy bien cómo es ahí la trombosis, porque ya claro, el paciente Ya, está, eh, que, que la heparina los está poniendo hechos un negrón, vamos, que los está ya, tal, y tenemos que tener una terapia oral alternativa, ya. ¿podemos? Vamos a ver, hay muchos pacientes cirróticos con trombosis. De hecho, es que Por la eso. cirrosis es protrombótica. Entonces, Mm, primero partiremos de hacer un análisis de cuál es la situación basal del paciente, cómo tiene la coagulación basal, la podemos corregir, porque a veces añadiéndole un poquito de vitamina K, porque el enfermo estaba en dieta absoluta o tomó antibióticos, y resulta que esa alteración de la vitamina K, las plaquetas eran reales, no eran reales. ¿En qué situación basal está? ¿Tiene contraindicación absoluta para la anticoagulación? Pues porque tiene sangrado por varices, porque tiene una trombopenia severa, mm. porque tiene una coagulopatía de base. Si lo tiene, ya no se anticoagula. Y si no tiene una contraindicación, en este escenario es difícil. Los antivitamina K no son a veces no son buena opción, porque ya de base tienes movido el tiempo de la coagulación Por y eso no el sabes INR. cómo lo estás anticoagulando. Yo Ujú. creo que en este escenario probablemente lo más seguro sea las heparinas de bajo peso molecular, pero probablemente por comodidad, por la posibilidad de la dosis intermedia. Sí que hay algún estudio en trombosis espláncnicas, que sí ya son raras, con antidieza, pero yo desconozco si hay estudios en cirróticos. Y en cirróticos, o sea, en teoría, en ficha técnica, el dabigatran se puede utilizar en un child A. En child B, C no se puede utilizar ninguno. Y yo de utilizar alguno, creo que el que utilizaría sería el dabigatran porque es el que menos eliminación hepática tiene. Por Pero eso bueno, que parece que en este tipo de pacientes, porque sí que tenemos, yo no muchos, pero bueno, sí que tenemos alguno. sí, En cuanto al cáncer, pues ya nos has dicho el que es urogenital y el digestivo, pues que esa pequeña diferencia, ¿no? Con respecto al resto, por ese riesgo mayor de sangrado. Y después también repasar un momento lo que es ese riesgo, ¿no? Ese riesgo que aumenta eh, cuando esa trombosis no tiene un origen, digamos, una causa, ¿no? Aumenta el riesgo de exacto, recurrencia. Eh, exacto, las eh, idiopáticas. entonces, el que haya una causa, evidentemente, pues ya la causa desaparece, esa posibilidad de terapia extendida, pues desaparece, ¿no? Si Exacto, tenemos pues exacto, una cirugía de un tipo, exacto, una estancia en hospital prolongada o exacto, algo que, pues un cáncer exacto. que de repente deja o sea, que se ha curado. Que se ha operado y se ha curado y ha finalizado el tratamiento. Pues Vale, normalmente cuando llega ese momento, incluso a veces en pacientes con cáncer, pues no tienen el mismo riesgo durante toda la enfermedad. por eso sí, No sabes si se han curado, pero ahora mismo está sin quimioterapia, con un TAC, sin enfermedad residual y haciendo vida normal. Se suspende la anticoagulación. Si vale. luego recidiva, tengo que volver a poner terapia hormonal, no sé qué, pues ya me plantearé. Pero en principio, normalmente va paralelo a la actividad del cáncer. La decisión de la anticoagulación en los pacientes oncológicos fundamentalmente va paralelo, eso es la idea. Vale, Y cuanto más factores tengamos que nos provoquen la trombosis, más cómodos nos quedamos los clínicos con que a los 3 meses podemos retirar el tratamiento. suspendemos. Perfecto. Exacto. Y sobre Eh, todo si el riesgo hemorrágico es alto. Si el riesgo hemorrágico es alto, también. O sea, si un paciente es de riesgo hemorrágico alto, pues también. Os vamos a agradecer mucho que pongáis el riesgo hemorrágico, en el Sí, informe pues igual para sí, saber, pues porque igual sí que sí. es verdad que muchas veces si ponéis el tratamiento como crónico, aunque sea agudo 3 meses, nos lo ponéis como crónico, eh, se generan nuevas recetas y vamos a ir a buscar ese riesgo, vamos a ir a buscar ese tema. De hecho, hay alguna heparina de que lleva años en gente mayor que sí que está inmovilizada, pero no sé muy bien Sí, ¿qué qué, papel tiene? qué Y en base papel a qué tiene ahí. estudios. Nada. Sí, Yo, eso yo creo que es por curar la salud del clínico de que has puesto algo, pero realmente
¿qué estás tratando? Es como cuando sustituyes en una fibrilación auricular a un paciente el tratamiento por heparina. Es que Claro. la heparina en fibrilación auricular no se usa. La No, no, heparina en no. fibrilación auricular se usa en el hospital en terapia puente, que encima no hay muy buenos resultados ni muy buenos estudios. El tratamiento para la fibrilación auricular es la anticoagulación oral, no la heparina. Vale. Te paso las preguntas de mis compañeros que empezaron. Tenía el chat, perdonar, tenía el chat cerrado. Rosana, yo tengo dudas con la dosis de Pradaxa. Utilizamos dosis de 150 cada 12 en una persona mayor de 80 años como anticoagulante indefinido. Hoy mismo se me dio el caso de un paciente de 86 años. Hasta ahora estaba con Sintrón en prevención secundaria por un TEP extenso. Ya. Pues realmente tienes que utilizar la dosis de 150, no te queda otra. Claro, es que Realmente, aquí es que cambia esa es mucho. la... por eso los clínicos hasta ahora, cuando teníamos que decidir, no lo utilizábamos. Claro, Y, por ejemplo, yo en ese paciente utilizo, por ejemplo, el Edoxaban, que es el que me permite desde el día 1 utilizar, si tiene un aclaramiento de menos de 50, un peso de menos de 60, la dosis de 30, que me permite utilizar heparina durante 5 días y Edoxaban de 30, porque es el único que en fase aguda utilizó dosis reducida claro, desde el día 1. claro. Y ya no te digo si encima en extensión, dejarle de Dabigatran de 150 por una embolia pulmonar a un abuelo de 85 años de manera indefinida, a mí me parece excesivo. Vale. No, existe, claro, en fibrilación ya se lo hubiésemos, sí, fibrilación ya se lo hubiésemos cambiado a 110, pero aquí pues parece que intentarían mantener el de 150. Carmen, yo quería preguntar acerca del filtro de vena cava inferior por un primer caso que he visto hoy en trombosis venosa profunda. ¿Cuál es la indicación y tiene sentido usarlo con la anticoagulación? A ver, el filtro de vena cava inferior solo se indica guías clínicas todas en general. La única aceptación es contraindicación para la anticoagulación, enfermedad tromboembólica fase aguda, primer mes. Es decir, trombosis venosa profunda, embolia de pulmón y hemorragia cerebral reciente. No lo puedo anticoagular y no quiero que el paciente se muera de una embolia pulmonar. Entonces le coloco un filtro y lo que tengo que saber es que aunque le coloque un filtro, lo tengo que anticoagular lo más pronto que pueda. Pues igual en 15 días, un mes, repito el TAC cerebral, ya no hay hemorragia cerebral y lo tengo que anticoagular lo antes posible. ¿Por qué? Porque para la enfermedad tromboembólica le viene bien la anticoagulación para que el trombo se vaya disolviendo, para que tenga menos Mm. síndrome postrombótico, para que no recurra, para que no vaya mal y porque además los filtros se trombosan. El filtro, cuando lo colocamos sin poner al menos una profilaxis, eh, no te mueres de una embolia de pulmón, pero aumentan la probabilidad de tener trombosis venosas recurrentes. De hecho, yo revisé hace poco, esa es la indicación estandarizada del uso de los filtros. El uso de los filtros en otras indicaciones dudosas, pues hay muy poca evidencia científica. El uso de un filtro en una recurrencia no es una buena estrategia. Se ha utilizado a la desesperada, pero acaba dando más problemas que beneficios. Normalmente hay que pensar todas las otras cosas primero. Antes de Tenía poner el el filtro. tratamiento bien puesto, lo cumplía, no tiene una masa que le comprime, no tiene una trombopenia inducida por heparina, le puedo subir un poco más la dosis, le puedo cambiar de fármaco antes de pensar en un filtro. Porque los filtros son dispositivos extraños, que endotelizan la vena, que tienen riesgos de perforaciones, de migración. Bueno, es una estrategia puntual para que un paciente que no lo puedo anticoagular en un momento determinado no se me muera de una embolia pulmonar, punto. Y lo tengo que quitar lo antes posible. Y Vale, anticoagular al paciente lo antes posible. vale, yo creo que sí, está respondido bien. Monse, ¿el tromboembolismo arterial podemos esperar algún beneficio? Yo tengo un paciente hoy, bueno, que se lo ha recomendado el cardiólogo y la hematóloga y ha generado una tormenta en la consulta de primaria que el médico de familiar, pues como no sabe cómo navegarla. El tromboembolismo arterial. ¿Algún El beneficio? tromboembolismo arterial, ¿tratarlo con Dabigatran? ¿O cómo es la pregunta? En tromboembolismo arterial, ¿podemos esperar algún beneficio? Que ha habido, Vamos a ha ver. tenido un paciente hoy, Monse, y que bueno, que entre cardiólogo y hematólogo parece que han Yo creo dado. que en tromboembolismo arterial no se utilizan los anticoagulantes orales de acción directa.
el tromboembolismo arterial se utiliza la antiagregación, doble, simple, etcétera, etcétera. Solo se utiliza anticoagulación en general en el tromboembolismo arterial, en el fibrilación. síndrome antifosfolípido. Ah, Y en se el utiliza, fosfolípido. si me preguntan mi pregunta, con antivitamina K. En un tromboembolismo arterial, en un ictus recidivante, en una cardiopatía isquémica que no va bien, no hay evidencia de, que de lo que yo sé, de que la anticoagulación sea superior a la A la antiagregación. antiagregación. Otra cosa es el tromboembolismo arterial paraneoplásico, que está con aspirina y que recidiva. Bueno, el paraneoplásico. Pero yo creo que no hay estudios para eso ni una buena respuesta. Y sería el único escenario en el que yo pensaría que en un tromboembolismo arterial, o sea, en el síndrome antifosfolípido y en el paraneoplásico a lo mejor. Y a lo mejor con heparina, más que con anticoagulantes orales de acción más que directa. con ACOT. Y nunca olvidarnos de la aspirina, es decir, de la antiagregación simple. Tromboembolismo arterial, antiagregación simple, si se puede, claro. Agustina, Pero no sé muy bien. sí, un caso que creo que conoces. Varón de 39 años con 4 síndromes coronarios agudos sin elevación de T, insuficiencia cardíaca, doble antiagregación prolongada, doble terapia antiagregante prolongada, trombo apical y restenosis de stent. El paciente no tiene fibrilación. ¿Y Dabigatran, cómo lo Bueno, pero tiene ves? una indicación de anticoagulación que es El trombo apical, el sí. trombo apical, ¿no? Mm. Ese sí, ese es una indicación de anticoagulación. La trombosis de ventrículo izquierdo sí que es indicación de anticoagulación. Y la Dabigatran, intervención 150, dosis médica plena. con dosis plena. Claro, a dosis plena, sí, sí. Lo que Sin, pasa es que yo creo que en ese escenario, probablemente igual el antivitamina K, pero bueno, pues porque desconozco si ya hay estudios con anticoagulantes orales de acción directa. En un trombo de ventrículo izquierdo. sí, sí, pues yo es que ahora mismo pues tampoco, no lo vi, no lo vi. No sé, Sí, es tengo verdad que que mirarlo también. muchas veces en anticoagulación, por extensión, igual lo hacemos en las atípicas. Tampoco hay estudios en trombosis de brazos, en Ujú. anticoagulantes orales de acción directa y los usamos, o en localizaciones atípicas. Pero bueno, yo a lo mejor en una trombosis de ventrículo izquierdo, igual no me la jugaba Te y me vas iban a la antivitamina K por el tema. resistente. Bien. Mar, en caso de autofinanciación y continuación de tratamiento con Dabigatran indefinido, está autofinanciado el paciente, por tromboembolismo venoso, está con dosis de 110 miligramos cada 12 horas. En ancianos, ¿se homologaría esa dosis? Lo primero te voy a responder yo, Mar, que sí, porque lo que nos han dicho es que está indicado, está financiado em, en el tratamiento y la prevención de la trombosis. No nos han dicho nada de esta dosis sí, esta dosis no. Entonces, en principio es financiado. Otra cosa, ahora veremos si está bien dado, que como yo creo que ya respondió un poco a la pregunta, en paciente mayor de 80 años, el Dabigatran, los estudios que tiene en trombosis son con 150, no tiene con 110 y en principio no sé, Bea, si aclaras algo más, pero una cosa es la ¿Qué es lo que he visto? financiación, Voy a buscar la tablita a ver si la encuentro. Es que el claro, Dabigatran no tiene, veis aquí, todos sus estudios son con 220. sí, Entonces, utilizar la dosis, o sea, solo tiene dosis reducida de 220 al día en prevención tras artroplastia. Y son 220 al día. Una vez al día, 220 miligramos. Lo otro es fuera de ficha técnica. todo, Utilizar claro, 110 en extensión hoy en Dabigatran es fuera de ficha técnica. Que no creo que esté mal hecho, si me preguntas mi opinión, pero es fuera de ficha técnica. claro. A ver, el paciente, es que es complicado esto, que aquí nos va a Yo causar creo que esto, dudas. es que te lo digo de verdad, Mercedes, y te lo digo de corazón, yo creo que esto, si realmente los 4 fármacos que están en el mercado abrieran la financiación para los 4 igual, no habría ninguna duda. Ya, No habría ninguna duda de cuál tendríamos que usar. Pues sí, utilizaríamos apixaban a dosis bajas o rivaroxaban de 10.
Claro, claro, claro. No, Yo lo no, no. utilizo, La duda yo está como con la clínico no financiación. tengo ninguna duda de que utilizaría eso. Claro, Sí, en este caso a lo mejor habría que proponer el cambio, pero tampoco tenemos datos de que digan que el de Avigatán de 110 esté mal. No tenemos datos de que esté ya, bien, pero no de que esté mal, porque no hay estudios que se haya dicho, tengo que suspender el estudio porque con 110 ya, nos ha ido mal. Entonces, pero ya, ya, claro, aquí la financiación es una cosa que incluso es distinta, porque la financiación no nos habla de dosis y los dosis nos las está dando ellas con los estudios, que son cosas distintas, claro. que es la Sí, sí, adecuación clínica. Pero ya, financiado ya. puramente sí, porque no Ujú, tenemos no te dicen los de 150 para tratamiento de trombosis y 110 para prevención de recurrencias, eso no lo tenemos. Si leéis el no, Bifimed es dabigatran para el tratamiento y prevención de recurrencia de trombosis y embolismo pulmonar. No tenemos diferencias en financiación. Es complicada la situación, Mar, porque en estos casos, quizás pues lo que comenta Bea es usar uno que sí que tenga estudios, pero claro, seguiría el paciente teniendo que autofinanciarse el tratamiento. E incluso más grave todavía porque el Dabigatran está a mitad de precio ya que los otros, o sea que iba a ser un ya. poco complicado, un poco complicado. Entonces es complicada. Mercedes, paciente mujer de 76 años, anticoagulada con rivaroxaban de 20 por FA, 2 veces en urgencia por grandes hematomas en miembros inferiores. Se le reduce la dosis a 15 miligramos, es correcto. Entiendo, Mercedes, que en ficha técnica, o sea que por filtrado, por aclaramiento de creatinina, perdón, la paciente no tiene que estar con la dosis plena de 20. Esto nos ocurre mucho que se nos baja la dosis, pero claro, eh, si no hay otra causa, Vamos a ver, eh, unos hematomas no suelen ser, no suele ser un sangrado mayor. A lo mejor, pues, como cualquiera, todo el mundo tiene derecho a caerse, a tener un sangrado, pues, por lo que sea, una metrorragia, una caída, y puntualmente hacer una retirada de la anticoagulación hasta que se resuelva el sangrado. Pero eso no es motivo para que cuando el paciente recupere su situación normal tengamos que volver a la dosis que le corresponde por ficha técnica, porque si luego hace un ictus, claro, claro, es que ahí está el problema, que es que estamos con un paciente que está con hematomas, pero que de la otra manera, bajándolo a 15, no estaría protegido, no exacto, estaría con su prevención. exacto. En estos casos, muchas veces lo que hacen en urgencias es cambiar sencillamente del anticoagulante, bueno, pues porque alguna sensibilidad individual que pueda tener y que probar con otro, tipo apisabán o con menos riesgo a lo mejor de sangrado, A ¿no? lo mejor no es mala estrategia, quiero decir que en general, en todos los estudios, el apixaban fue que en el paciente anciano, frágil, no sé si es el que menos se elimina por el riñón. También hay una explicación, por ejemplo, para lo de las hemorragias digestivas, que dicen que los que hacen una sola dosis al día hacen un pico más alto y que eso puede favorecer que tengan más hemorragias digestivas o que sangren un poco más en mucosas, que por ejemplo el rivaroxaban, por ejemplo, en mujeres en edad fértil, pues también a veces pues da sangrados menstruales importantes, etcétera. Pero bueno, a lo mejor cambiar a la Pixaban pensando que la Pixaban tenga Sí, menos riesgo hemorrágico, igual no es una mala estrategia. No es, me parece una mala estrategia. sí, a veces es Pero que siempre ajustado a la ficha técnica, claro. sí, con dosis ajustada a ficha técnica. Sí, es verdad, Exacto. comentábamos pues hace un mes o por ahí claro, con un cardiólogo, creo Miguel Ángel González, un cardiólogo del CHUA, que decía, cambiamos, lo que si nos pasa esto, cambiamos de, de anticoagulante, pero no por nada, por hacer algo, porque realmente no hay estudios Ya, comparativos y no sabemos cuál es con esos estudios. ya. Ahora que, bueno, también es verdad que llevamos ya una cierta experiencia, ¿no? De años y con datos en vida real que nos orientan un poco hacia uno o hacia otro, ¿no? Exacto. Rosana, en relación con ACOT financiados en trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, seguimos teniendo lagunas, no tenemos opciones financiadas. Entonces, para pacientes con IMC mayor de 40, pacientes oncológicos o pacientes con filtrados menores de 30,
un poquito esto. Mayor de, vamos, A para ver, centrar. un IMC mayor de 40, a lo mejor hay que ir a una antivitamina K. Lo que pasa es que si el paciente es oncológico, pues se puede utilizar una heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, tinzaparina, Ujú. bemiparina 12.500, quiero decir, aunque a 12.500 igual para ese índice de masa corporal igual no le llega, vamos, son 115 unidades por kilo, pero en pesos ya muy extremos, si es en cáncer, como tienen ventaja las heparinas, pues mejor las heparinas. Y si no es en cáncer, pues hay que ir a una antivitamina K. Y en insuficiencia renal, por ficha técnica, tendríamos que ir a una antivitamina K, pero los antivitamina K en insuficiencia renal avanzada también dan problemas. Bueno, pues Pero bueno, yo me ceñiría a la ficha técnica, ¿eh? Es decir, un sí. antiviral estaría hasta un filtrado de 15 y el dabigatran hasta 30. A lo mejor si un día tiene 25 y fue por un episodio agudo que le pusimos un ARA2, le subió un poquito, le repito en un mes, pues igual no me pongo nervioso, le repito y sé que lo estoy manteniendo un poco en el límite, pero claro, ese paciente hay que seguirlo, repetirle una analítica y desde luego que son pacientes que sí que hay que reevaluar. Vale, es que volvemos al caso del chico este de 39 años que tiene ya 4 síndromes coronarios agudos y está con doble anticoagulación y el trombo apical. Te das cuenta que preguntaba el David Sí, Gatán, dice que tuvo una restenosis estando con AVK. una Pues este, restenosis de los STEM. entiendo. Bueno, bueno, es que vamos a ver, Es que, la restenosis del STEM primero, los procedimientos, si 4 veces pero este tiene necesitó algo, este chico pasar, tiene algo de base, ¿no? exactamente, vamos a ver, Esto es, factores esto de es, esto riesgo, es otra claro, cosa. pues igual era un señor hipertenso, dislipémico, carga tabáquica, No, familiar, no lo sé, genética, pero algo incluso genético, no claro, sé. curso, No sé. tratamiento, y luego hay una cosa que yo lo veo muchas veces en cirugía vascular, que nos obsesionamos con los fármacos antitrombóticos, pero los procedimientos per se, el estar, mírale con un cateterismo que crees que no sé qué, pásale una guía, eso activa el endotelio y también es Claro, riesgo sí. para una Trombosis, sí. trombosis. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí, que no es. sé, miraría No, que no digo tuviese porque, ninguna interacción de ningún fármaco que hiciera que sus antitrombóticos no hicieran efecto, etcétera, etcétera. Hombre, le puedo mirar si tiene un síndrome antifosfolípido, si le pusieron heparina que no tuviera una trombopenia inducida por heparina, una paraneoplasia o lo que sea. Pero en cuanto a la estrategia, bueno, es poco no, que dice el David Gatran por esa mayor potencia que ha demostrado un ensayo clínico o frente a los bueno, o si tiene AVK. malos controles del INR, por supuesto, también, también, o sea, No, vamos, no es una digo mala opción, porque el no. trombo ese no, pero dices, claro que no, no hay experiencia con Yo el lo que trombo decía, de. no creo que, yo desconozco si hay estudios en trombosis de ventrículo izquierdo con dabigatran, yo no lo he leído, no sé si los hay, pero que muchas veces Yo- utilizamos sacos fuera de experiencia de resultados de ensayos clínicos. No todo lo que hacemos está basado en ensayos clínicos. Y No, por claro. supuesto, dabigatran 150 es el único ACOS que ha demostrado superioridad frente a antivitamina K. Entonces, sí, probablemente eso tampoco es una mala estrategia. Vale. Desde un punto de vista práctico, supongo que puede haber expectativas de cambiar tratamientos de antivitamina K a dabigatran en aquellos pacientes que están a tratamiento indefinido por TEP, especialmente mal controlados. Pero teniendo en Exacto, cuenta la dosis de 150 cada 12, ¿se lo exacto. cambiarías a pacientes mayores de 80 años que no tienen un No, riesgo hemorrágico elevado? No, no. Yo primero, si el paciente está con antivitamina K y está bien controlado, no lo cambiaría. A ver si nos va a pasar como en el estudio FRAI. No sé si os suena, un estudio que se publicó no hace mucho en fibrilación auricular, que yo no me leí todas las sí, peculiaridades, pero el eran de pacientes bien circulation, sí. controlados con antivitamina K y que se les ocurrió cambiar la ACOS y salió mal, tuvo que pararlo. Sí, sí, Entonces, sí. Un los riesgos y un sangrado desventajas que 8 veces. tienen los antivitamina K, si el paciente está en un estable, con una antivitamina K, con unos controles óptimos, yo creo que no le cambiaría. Yo no le cambiaría, salvo que el paciente me diga, mire, es que ahora yo no puedo ir a hacer los controles, bueno, pues porque manifieste preferencias el paciente por otra cosa, pero si no, como clínico no le cambiaría si los controles son buenos y le está haciendo efecto. Y si no, claro, como en teoría tengo que cambiar al de 150, yo le explicaría al paciente. Le diría, mire, es que a mí 150 me parece muchísimo para usted,
hay esta opción, hay la opción autofinanciada del que todavía no está pagado, o hay la opción de que se siga como está. Yo creo que a los pacientes hay que explicarles las cosas. Yo hasta ahora siempre procuramos explicarles. Hay la opción de la heparina que se tiene que pinchar todos los días. Hay que hacer los controles de INR o hay que autofinanciarse un ACOS. El tema es que la ficha técnica menciona el ajuste de dosis tanto en FA como en trombosis, como en TEP o trombosis venosa. El tema es En que la no ficha técnica sé, del Davigatran, en la ficha técnica del Davigatran. sí, si lo dice Rosana, seguro que es cierto. Sí, Sí, yo tampoco no me doy cuenta porque tampoco me la leí ahí. Yo creo que me quedé siempre en la fibrilación. Tampoco me la leí yo ahora en este caso para esto, pero bueno, Ana Campos también dice, yo os digo que yo en mayores de 80, trombosis, mi hematóloga va a poner Dabigatran 110 cada 12. sí, sí. A ver, sí, pero Pero que no esto hay, ya te no digo cómo hay, fue. Esto no, tiene, no está basado en estudios. Entonces, no sé cómo lo pusieron en ficha técnica en 110 para tromboembolismo. ya, pues está ahí. Claro, lo que sí sabemos es que 150 cada 12 tiene más riesgo de sangrado. Sí. A ver, yo mm, hace poco hice una pregunta al laboratorio, al servicio médico, vamos, de laboratorio, el tema, porque la ficha técnica sigue hablando de 80 años. Si vosotros vais al Micromedex o vais al UpToDate, esto de los 80 años ya no aparece por ningún lado y sí aparecía antes. Lo que habla es de riesgo de sangrado. Porque nos causa bastante duda que un paciente con un filtrado, porque los hay de 80 años, mayores que sale un filtrado mayor de 90, una creatinina baja, vamos, y un peso normal de 70 y pico, que le corresponde una dosis de, digamos, no tiene un excesivo riesgo de sangrado, estos pacientes con 79,9 años hay que pasarlos Haciendo de 150 a 110 y sí me causaba duda, no me causaba duda, bueno, la ficha técnica, que es lo que va a misa aquí, pues es lo que hay, lo que nos respalda, está ahí, pero sí que es verdad que desapareció ese límite de los 80 años, desapareció en lo que son, bueno, lo que yo utilizo más, que es Micromedex y UpToDate, ¿no? Como fuentes secundarias. Tampoco sé exactamente qué estudios. Entonces, bueno, mm, La ficha técnica del Davigatran probablemente sea la más confusa de todos, porque sí, realmente el estudio se estandarizó a unos cuantos pacientes, se les dio 150, a otros 110, y luego optaron por decir, bueno, pues le vamos a ofrecer la dosis de 150 a los que sean menores de 80, filtrado mayor de 50 y sin factores de riesgo hemorrágico, y 110 al resto. Y en Estados Unidos incluso aceptaron la dosis de 75 sin haber tenido estudios, claro. ya, no, Eso a ver, por sentido clínico tiene sentido lo de 110. Lo que pasa es que yo digo, pues que eso no está basado en la evidencia científica de los estudios que dieron claro, lugar a la aprobación de fármaco para esta indicación. sí. No, sí, es que son cosas ahí que causan confusión. Y a mí, por eso os digo que hace poco pregunté, porque sabéis que las fichas técnicas, la renovación de ficha técnica y todo eso, de hecho tuvimos la metformina hasta hace relativamente poco, que por debajo de 60 no se podía utilizar y la estaba utilizando todo el Sí, mundo pues hasta 30, ¿no? Que la tuvieron que cambiar. Entonces sí. a veces no van al ritmo que va la evidencia. Pero bueno, ahí es lo que nos respalda. Y es lo que tenemos que utilizar, pero bueno, que sepamos que no está en estudios. Sí que es verdad que el Dabigatran a personas mayores, en torno ya por encima de los 75, 78, un inicio sabiendo que a los 80 le tienes que cambiar, a veces nos causa dudas o incluso nos hace cambiar la elección, ¿no? Para Ya, precisamente no tener este tipo de ya. dudas. Vale. Carmen nos dice, pero según ficha técnica tampoco está claro que no se deba usar la dosis de 110, puesto que no especifica en qué indicación se debe usar en esta dosis mayores de 80 años. Yo interpreto para FA, sí, bueno, lo mismo, que sí que es la de, no dice que la de 110, claro, dice mayor de 80 años independientemente de la indicación, ¿no? Em, que sí que también interpreta así. Rosana, de acuerdo contigo, Carmen. En ficha técnica habla de ajuste de dosis para las dos indicaciones. La recomendación de utilizar 220 de Abigatran
administrados en una cápsula 110 2 veces al día se basan en análisis farmacocinéticos y farmacodinámicos y no se ha estudiado en este contexto clínico. Vamos, Exacto. es lo que está diciendo, ¿no? Exacto. Lucía, no entiendo la negativa a dar una dosis baja si hay reanimizaciones debidas a sangrados. Hay muchos pacientes que prefieren los AVK. No, hay muy pocos pacientes que prefieran los AVK, sí, hoy pues sí. De hecho, la palabra, el adjetivo mejor va asociado al ACO, te lo dice el paciente, pero bueno, porque es así, porque a mí no me lo das y al otro sí, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Belén Mariño, Ana Belén Mariño, para trombosis, tromboembolismos, la recomendación de utilizar 220 de dabigatran administrados en una cápsula de 110 se basa en una... Ah, sí, se ha estudiado en el contexto. Y no, sí, repite un poco esto. Sí, la ficha técnica dice, pero también que no hay experiencia clínica. Exacto. Sí, está puesto de Begatran. Mercedes Nieves, en el IPT nuevo de tromboembolismo de Begatran, reducción de dosis a 110, edad. Sí, el IPT también habla de la edad mayor de 80 años. No, está igual que la ficha técnica, Mercedes, sí, mayor de 80 años, tratamiento con verapamil, o sea, las mismas interacciones, insuficiencia renal de 30 a 50, mayores de El IPT 75 a se 80, la ficha refiere a técnica la es la carta del igual. ministerio, ¿no? A la carta que enviaron en febrero del ministerio. Perdón, que no te... Referís a la carta que nos enviaron en febrero desde el ministerio, del Consejo Interterritorial, ¿no? La que se difundió en La febrero. IPT mandaron, sí, 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 sí. sí, y sí, es verdad que el up-to-date va, dice Carmen, con temas americanos, sí, sí. Sí, Lucía, los 80 años también los tiene el Apixaban, pero con dos condiciones. Porque la Apixaban no solo tiene 80 años, tiene también la creatinina o la función renal. O sea que ya son dos condiciones, es decir, eso sí que es un aumento de riesgo de sangrado. Bueno, o el peso, perdón, sí, pero bueno, si es un peso menor de 60, ya es un peso extremo. Pero bueno, Pero en la Pilsaban estaríamos en lo mismo. Si es en los primeros 6 meses, solo podríamos utilizar 10 miligramos cada 12 la primera semana, 5 miligramos cada 12 los primeros 3 meses y luego sí que ya podemos utilizar la dosis reducida. Pero en los claro, primeros 3 meses, aunque tenga más de 80 años y la claro, creatinina de 2, no podemos utilizar en tratamiento. Eso es, siento ser tan purista, pero es así. vale, pero Por eso entonces, yo creo que a veces el elegir moléculas, por eso yo, por ejemplo, en ese escenario, en un paciente anciano, con insuficiencia renal, con no sé qué, que creo que quiero utilizar un ACO, utilizo el Edoxaban. claro, porque te estás hablando que son el Apixaban Es el único que en los 10 estudios miligramos tiene. cada 12, que tampoco aparece en ficha técnica. Bueno, pero eso es mandatorio, ¿eh? Si Por eso utilizas te digo que es que la ficha técnica es una cosa y luego porque las fichas técnicas están. Vamos a ver, los claro, estudios iniciales de todos ellos salieron antes. Bueno, no sé si están aquí juntos. Salieron antes los de fibrilación auricular y luego los estudios de tromboembolismo. Y los de tromboembolismo tienen una dosis y los de fibrilación auricular tienen otra. pero Y en la entonces, ficha técnica de la Apixaban salen las dos dosis distintas, sale la de, no sé si alguien lo puede mirar, la Apixaban pone que los 3 primeros meses durante el periodo de tratamiento es 10 cada 12. Sí sale, sí los sale. 3 primeros meses, no, la primera semana 10 cada 12 La primera y los semana, tres perdón, primeros meses 5 cada 12. 5 cada 12. Tenga lo que tenga el paciente. Vale. Eh, Paula, sí, Dabigatran en extendido, 150 cada 12. Y el Edoxaban, lo has puesto en los apuntes. El Edoxaban sí que después sí que reduce. El Eh, Edoxaban reduce desde el primer día, es el único. Aquí está. Estaba ahí, sí. Aquí no viene el Edoxaban de 30, pero bueno, Apixaban es así, 10 cada 12, 5, 2,5. 15 cada 12, 3 semanas, 20, 10. Cada 24, Y 10. Dabigatran, y en la otra tabla vienen el resto. Dabigatran siempre 150 cada 12, Edoxaban de 60 o 30 en estos casos. Y el Apixaban de 2,5 siempre
después de 6 meses iban los después de avances 6 meses en y los entonces, extendidos, claro, ahí es donde exacto, está el exacto, tema. exacto. Ya, tratamiento inhibidor de la PB, 30 miligramos y claramente, o sea, el edoxaban en principio igual, en los 3 6 meses o desde el inicio en caso de El función edoxaban es el renal. único que desde el inicio permite reducción de Permite la dosis. reducción según la ficha técnica como sería en fibrilación. O sea, usarías las mismas Exactamente, dosis el que edoxaban se fibrilación. dosifica igual que fibrilación auricular, para que Claro, seamos claros. Y claro. es el único que te permite utilizar la dosis reducida en un paciente de En riesgo insuficiencia hemorrágico alto renal, desde el día 1. pero fíjate que pone aclaramiento de creatinina menor de 60. Bueno. Bueno, yo creo que esto es una errata, ¿eh? Ah, sí, no. Empezamos con Vale, datos. vale, vale. Son 50, Yo eso es creo una que sí, errata, vale, vale, perdón. vale, vale. Yo creo que Eso es sí, una porque errata. ahora sí te. Son 50, son 50, son 50, son 50. O sea, es Vale, la dosificación que con Lixiana y Rosavan es la misma que para fibrilación auricular. sí. De hecho, es que lo hicieron así en el estudio Hokusai de cáncer, en todos sus estudios, pero los otros no. Claro, pregunta Sandra. De todas formas, pasados los 80, si el paciente tiene buena función renal, ¿por qué no puede quedar con Dabigatran 150? Sandra, porque lo pone en la ficha técnica. O sea, es que es así y los pivotales se vieron que después de los 80 años aumentaba el riesgo de sangrado y se ha puesto ese dato en ficha técnica en función de esos estudios iniciales. Ya os digo que ahora tanto el Micromedes como el UpToDate no ponen la edad, ¿vale? Hablan de riesgo de sangrado. Y si os acordáis, tuvimos también una sesión de anticoagulantes con una hematóloga de Vigo que la hizo también con Carmen Regalado y nos hablaba ya ella de riesgo de sangrado, ¿vale? No hablaba de los 80 años. De hecho, lo dijo en directo y digo, estás diciéndome lo contrario que me dijiste antes de off, pero dijo, me estoy dando cuenta, pues es que no estamos aún acostumbrados a eso de los 80, pero sí que la literatura actual lo habla. Em, Lucía, si se ha ensayado el Vigatran menor de 30, filtrados menores de 30, por ahora está contraindicado. Yo no sé si tienes algún dato, Beatriz. No. No, yo Eh, creo que con filtrados de menos de 30, sí que es verdad que los pacientes que se metían en los estudios entraban pues con filtrados superiores y algunos pacientes sí que llegaron a tener filtrados de menos de 30, pero en teoría eso sí que es fuera de ficha técnica y mucho más para un inicio. Yo creo que en un inicio no lo pondría nunca. Otra cosa es lo que te digo yo, que el enfermo tiene algo intercurrente, que es algo agudo, función renal que se puede recuperar. Bueno, pues está en 20, 25, lo que hay que hacer es repetir la función renal pronto, por tratar de corregir esa causa y vigilar el riesgo hemorrágico. Pero iniciar con menos de 30 yo no lo iniciaría. vale. En el Remedy solo se incluyeron pacientes con filtrados por encima de 30 y se excluyeron pacientes con riesgo hemorrágico alto. Exacto, exacto, Claro, hay que tener en cuenta esto para. A ver, es que hablamos de financiación y de indicación. La financiación, yo creo que es la Vigatran está financiado ahora mismo para el tromboembolismo pulmonar bueno, la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, tratamiento eh, y recurrencias, bueno, y prevención de recurrencias, ¿vale? Esa es la financiación. Luego, la adecuación del tratamiento es ya una cosa exacto, clínica, son cosas distintas. exacto, Entonces no mezcléis porque si no, no es. Nosotros tenemos que seguir los datos que nos pone la ficha técnica. En caso de duda de que la ficha técnica no aclare, tendremos que ir a lo que tengamos de evidencia clínica y los estudios que nos está poniendo aquí. Pero ahora mismo, y yo creo que esta sesión, pues era súper necesaria porque yo cuando empecé a revisar digo, caray, esto es más complicado, que mucho más complicado que la fibrilación. Tenemos más temas. eh, claro, dice Luciano, no podemos desfinanciar un medicamento porque está fuera de ficha técnica y hay que verlo con mucho cuidado. A ver, eh, tenemos que si tenemos la indicación y la indicación está aprobada y está financiada, luego clínicamente la usamos según los datos que hay. En este caso,
sí es verdad que tenemos, es curioso que aún estamos con los pivotales, cuando aún hay estudios posteriores que nos están cambiando quizás la recomendación, pero la ficha técnica no se ha cambiado. La ficha técnica es el documento que nos respalda legalmente en caso de que haya algún problema. En estos momentos, yo la financiación la tengo clara, es un modelo sencillo, no ponen nada de dosis ni de nada, pero hay que buscar que la dosis sea la correcta. Y la correcta, si la ficha técnica del Dabigatran pone que por encima de los 80 años tiene que ser 110 y eso lo pone ficha técnica, eh, exacto, Ana, esto es un criterio clínico, no es la financiación no va asociada al criterio clínico, no es que no lo financiemos si el paciente se empeña en tomar más o el clínico se empeña en tomar más, pero nosotros lo que hacemos es decir, no, están las dosis correctas según ficha técnica. Entonces, nosotros tenemos que guiar para apoyando a la financiación el que sea además clínicamente pues lo correcto. Entonces, aquí vemos la complicación que tiene, unas por falta de estudios, que no es una contraindicación, ojo, porque no hay un ensayo que se haya anulado o que se haya suspendido porque eso vaya mal. Lo que no tenemos son un estudio específico en estos pacientes para esa dosis. No quiere decir que esté mal la dosis de 150 o la de 110, ¿eh? Quiere decir que no hay que esta indicación o esa dosis no se basa o no tiene unos estudios que la sustenten. Habrá que mirar, pero si tenemos la ficha técnica, pues es seguir la ficha técnica, ¿no? De lo que tenemos Exacto. hasta ahora, aunque no tengamos, no es contraindicación, que si hay contraindicación ya es otra cosa, es decir, como nos ha pasado con las válvulas metálicas, han tenido que suspender el estudio y no se puede usar el dabigatran, ¿no? O cuando hay una valvulopatía. Entonces, Exacto. ya está, es una contraindicación, es distinto. ¿Vale? No quiere decir que no tengamos estudios que no esté bien. Y bueno, si estamos con la ficha técnica, pues es lo que tenemos, ¿no? Claro, la falta de datos no es contraindicación, pero entonces No, se trata no. de un ensayo, de un EECC, ensayo clínico, ¿qué es eso? La estenosis mitral reumática no está contraindicada, pero sí EECC, ¿qué es EECC? Que no te estoy entendiendo, Luz. Ah, ensayo clínico, pero sí Ensayo ensayo clínico. clínico si lo utilizamos. Ah, que estamos haciendo que el paciente sea un conejillo de Indias, que es decir, que es como si hacemos un ensayo, que es lo que, como que no, vale. Eh, Up to date, información de Vigatran menciona uso precautorio mayor de 75 años y remite a criterios BIRS como medicamento potencialmente inadecuado en mayores. Todos los sacos son potencialmente inadecuados en mayores. No sé si desde el estudio del Circulation o ya previamente, pero sí que, a ver, siguen siendo quizás de poca. Bueno, ahora ya en otros países no. De hecho, los BIRS también ya te contraindican, o bueno, te recomiendan, perdón, que no son tal, te recomiendan no usar el rivaroxaban. Y concretamente hablan del rivaroxaban en pacientes mayores. Hasta donde yo sé, no han incluido ninguno otro. Solo el rivaroxaban no recomiendan su uso en pacientes mayores. Pero bueno. Bueno, como veis, el tema da mucho de qué hablar. Y yo creo bueno, si nos queda alguna duda, yo creo que Beatriz me la responde por correo. Si Sí. hacemos un compendio, porque hoy, bueno, ya ves que ha surgido muchísima duda, si es Bueno, si no, verdad, dejémoslo andar y o hacemos otra reunión más adelante, a ver qué a mí esto también vemos. me gustaría compartirlo con los compañeros que se van a dedicar a esto, cómo ven Ujú. esta opción, qué van a hacer. No Claro, me ha dado claro, tiempo. lo vamos viendo. De todas formas, ya te digo, es complicado, porque bueno, sí que estamos acostumbrados a la fibrilación y tenemos unas pequeñas características ahí diferenciales, ya no solo que el tiempo pues puede ser limitado, sino que hay que cambiar de dosis después de un determinado tiempo. Y nosotros que sabemos muy bien lo que es la inercia de prescripción, que nos vamos a encontrar bueno, con estos, con intención de seguir tratando, ¿no? Yo creo que, vamos, nos has aclarado muchísimo y no dudes que creo que te va a ir alguna pregunta por el mail.
Por mi Eh, correo, cuando queráis, beatriz.sergas.es. por eso, yo se la paso. Te agradecemos también que nos pases estas diapos, que tienes muchísima Sí, información y muchísima referencia bibliográfica, que también es importante, una revisión magnífica y una gracias. exposición buenísima. Así que gracias, gracias a Gracias. todos, te están agradeciendo y por nuestra parte también gracias a, a Beringer que nos ha permitido también acelerar esta sesión que, bueno, que empezó el día 1, que estamos a día 3, pero que creo que llegamos con suficiente tiempo. Mil gracias a todos, también los que habéis estado ahí y hasta la siguiente. Gracias, Beatriz. Gracias. Chao. Pues muchas gracias. Hasta luego.